Hacer la voluntad ha de ser el todo de la ley. Buen día a todos, bienvenidos a este espacio que hemos gestado desde la Alianza Pagana de Colombia. Este espacio tiene como fin generar en este mes de octubre, que es un mes poderoso, que es un mes mágico, que es un mes de mucha potencia, esta entrada del sol de la constelación de Libra, la constelación de Escorpio, este momento del año, es un momento especial y a partir de eso hemos querido desde la Alianza Pagana generar tres masterclass gratuitas con el ánimo de generar un espacio de divulgación del conocimiento espiritual y lo que estamos planteando dentro de la alianza como un foco integrativo de sentires espirituales. La primera clase está a mi cargo, va a ser una clase alrededor de los cultos de la diosa desde el enfoque del linaje que yo trabajo, desde el linaje de Telema, de Aleister Crowley y específicamente desde el linaje de Kenneth Grant y el trabajo que realiza él en la exploración de esto que llama él los cultos estelares o los cultos primordiales o los cultos a tifón, ¿sí? Una fuerza femenina, dracónica, de potencia arcaica antigua que vamos a explorar a lo largo de esta masterclass. Para los que no me conocen, mi nombre es Leonardo Laverde, soy terapeuta, psicólogo de la Universidad Nacional, un psicólogo algo hereje en muchos sentidos científicos, debido a la expresión acerca de la espiritualidad, de los estados alterados de conciencia, del mundo onírico, de esto que denominamos el campo astral, de diferentes formas de entendimiento no necesariamente ligadas con lo lineal, lo apolíneo, lo luminoso y racional del enfoque psicológico. Hago parte también del trabajo de investigación y de práctica de la Corriente 93 hace muchos años. Trabajo con varios grupos, la Ordo Temple Orientis de Ritos Unidos, que tiene su sede en Bogotá, Colombia, que tiene un enfoque y un trabajo paramasónico muy interesante. La Aston Argento, un enfoque también de Telema. Y es a partir desde aquí, el enfoque también de la Ordo Saturno y las diferentes escuelas de Mística Telema, y es desde aquí que voy a presentar esta exposición. Una de las primeras cosas a las que me quiero dirigir, ya entrando en materia, es que dentro de Telema también se plantea una cronología del universo, una cronología para explicar cómo se ha dado el devenir de la humanidad. Esto se conoce como el león de la madre, los eones matriarcales, los eones lunares, las épocas de la humanidad lunares, ¿sí? De la siembra, del paganismo como tal. Después viene en un modo cronológico el león del padre, que son las grandes tradiciones patriarcales, las grandes civilizaciones, ¿sí? Alrededor del cual gira un emperador o un rey o un sacerdote. Y después de viene este león, que es el león nuevo, la época de Acuario, ¿sí? El león de Acuario, el momento en que nosotros nos encontramos. Es a partir de esta cronología de tiempo que vamos a empezar a rastrear hasta lo que vamos a llamar el león de la madre o los eones estelares y por qué podemos determinar que los cultos primitivos vienen de allá y que el estudio de estos mitos nos pueden permitir realmente recuperar parte de nuestra memoria atávica, que no, memoria animal que no es primitiva, sino que en lugar de ser primitiva guarda la potencia para poder gestionar y engendrar pues, los cambios necesarios sociales, los cambios de vida, de existencia que necesitamos en este mundo de acuario que está iniciando. Bien, entonces, lo primero que vamos a empezar a nosotros a determinar es que este es el año cronológico. El año cronológico es el que nosotros podemos entender aquí de manera común. Sé que esto puede tener varias interpretaciones dependiendo de la clase de astrología que usted trabaje, astrología védica, la astrología tropical, bueno, Ofiuco que entra también aquí en estos 12 signos del zodiaco, hay muchas variaciones, pero me voy a sustentar aquí para que sea más digerible en la astrología tradicional ptolomeica. En esta astrología tropical, ¿sí? Ptolomeica, nosotros podemos dar cuenta de que el año tiene 365 días. Estos 365 días son el año solar que todos conocemos, que cualquier persona experimenta a lo largo de su tiempo de vida, de su existencia. Es decir, el 21 de marzo, en Aries, surge el equinoccio vernal, y de ahí para allá empieza a cabalgar el año. Aries, desde el 21 de marzo al 21 de abril, Tauro,
desde el 21 de abril, aquí lo tengo, al 20 de mayo, y así sucesivamente. Y así sucesivamente va pasando el año, y por eso le dicen a una persona, usted es de signo Géminis, usted es de signo Cáncer, ¿sí? Porque nació el 22 de junio al 22 de julio, ¿sí? Y en ese orden nosotros configuramos lo que los seres humanos normales, ustedes, yo, entendemos de manera consensuada, ¿sí? Con los demás como el año en curso, ¿sí? El 21 de diciembre, que es cuando nace Jesús, tenemos que es el solsticio de invierno en el norte, el solsticio, uno de los solsticios, y es aquí cuando nace el niño sol. Entonces es el año que nosotros conocemos. Entonces, para que lo tengamos claro, esta va a ser la cruz sobre la cual vamos a ir organizando toda esta masterclass. Vamos a volver una y otra vez a esta rueda del año. Si se dan cuenta, son 365 días. Esto antiguamente, pues la circunferencia, los grados de la circunferencia son 360 grados de la circunferencia. 5 días, aparte de esto, estos 5 días van a ser días de creación dentro de las tradiciones espirituales. Ya es este círculo en movimiento, este ciclo. El tiempo es, como lo decían los antiguos, no lineal, sino cíclico. Entonces, a partir de eso, el entendimiento que vamos a tener en esta masterclass es el pensamiento cíclico de cómo funciona esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues un equinoccio, pues es el momento del año en el que el Sol está exactamente alineado con el ecuador de la Tierra. ¿Sí? Esto pues hace que el día y la noche sean casi iguales, ¿sí? Entonces cuando el Sol está, es decir, el 21 de marzo aquí en Aries, cuando el Sol está aquí, ¿sí? Esto va a significar que la Tierra, ¿sí? Que el eje de la Tierra está alineado, que el Sol está alineado con el eje de la Tierra del Ecuador, es decir, el día y la noche duran lo mismo. Esto se ve sobre todo en los países limítrofes del sur o del norte. Y el otro equinoccio va a ser el 21 de septiembre. El 21 de septiembre va a ser el siguiente equinoccio, y esto también va a tener un momento en el que el Sol va a estar totalmente alineado con el ecuador de la Tierra. Por lo tanto, el día y la noche van a ocupar el mismo tiempo. Los solsticios van a ser todo lo contrario. Va a ser el momento, ¿sí? El momento en el que el Sol alcanza o su más alto o su más bajo punto del cielo. Es decir, dentro de la tradición, esto es algo ya dicho a vos, pero quiero dejarlo claro, que el Sol muere precisamente en Escorpio, es decir, ahora esta fecha que estamos viviendo ahora en octubre, el 31 de octubre, 1 de noviembre, Día de los Muertos, el dios Sol muere y renace en el solsticio, por eso es solsticio, renace nuevamente el Sol. Y en ese momento que renace, que es el 21-22 de diciembre, pues es todo el mito de los dioses solares que renacen. Entonces este es el punto. Y aquí pues obviamente alcanza su punto también más bajo. Ya después en este solsticio alcanza su punto más bajo y vuelve nuevamente a llegar al equilibrio. Vuelve a su punto más alto. Se alinea y llega al equilibrio. Su punto más bajo. Vuelve y equilibra, y así completamente a lo largo del año. Esto es algo que estar claro como para que iniciemos ya nuestra disertación con esto. Bien, en esta cronología de tiempo, ¿sí? El ser humano ha planteado, ¿sí? Diferentes épocas de la humanidad. ¿Por qué nosotros decimos en este momento que se ha vuelto muy común, ¿sí? Muy común, se ha vuelto muy común hablar acerca de que estamos en este momento en el león de Acuario, o estamos en la era de Acuario? Todos lo decimos, los círculos esotéricos, los que casi no conocen ni siquiera de las tradiciones espirituales hablan de esto. Es como está ahí en el ambiente, se dice. ¿Pero por qué? Porque precisamente el Sol, ¿sí? En el equinoccio vernal, ¿sí? En el equinoccio vernal, el Sol está saliendo por la constelación de Acuario, ¿sí? En el equinoccio, el Sol sale, cuando usted ve, se para desde el globo terráqueo, usted se para y ve dónde sale el Sol ese día, ¿sí? El 21 de marzo, el Sol va a salir por una constelación, y esa constelación es la constelación de Acuario. Por eso decimos que estamos en el león o en época de Acuario. Pero ¿qué pasa con las épocas anteriores? Venimos entonces del león de Piscis.
El león de Piscis es el león de Jesús, de Cristo, de las grandes instituciones religiosas, ¿no? De el hombre hecho carne, ¿sí? Todo el león, todos estos 2600 años son los de león de Piscis. Antes estuvo el león de Aries, 2600 años antes de Cristo, que eran las etapas de las grandes civilizaciones mesopotámicas. Después llegamos al león de Taurus, ¿sí? Ya vemos la relación del toro con la mujer y todos los cultos matriarcales y femeninos. Sigue avanzando y vamos a la constelación de Géminis, ¿sí? Donde mucho más hay un trabajo de conexión mucho más fuerte con el tema de femenino y la mujer. Y así sucesivamente vamos Cáncer, Leo, ¿sí? En las edades del tiempo. Y eso es lo que vamos a ver nosotros en esta clase. En esta masterclass vamos a empezar a hacer una propuesta de trabajo para la investigación actual, ¿sí? De los magos, los magistas, los brujos, las personas también académicas interesadas en este tema. Alrededor de esto me voy a plantear sobre dos bases como primordiales o dos bases fundamentales para este trabajo. El primero es la idea de la cronología. Todas las tradiciones, todas las tradiciones espirituales de la humanidad han estudiado la astrología, han estado, han estado obsesionadas por la astrología. Las civilizaciones sumerias, las civilizaciones mayas, han estado obsesionadas por el cielo y a partir de eso han creado diferentes cronologías de tiempo. Cuando nosotros hablamos de los mitos como el de la Biblia, los mitos como el Popol Vuh, los mitos como, no sé, en diferentes tradiciones espirituales, siempre estamos hablando de cosmogonías, Hesiodo y la cosmogonía, ¿no? Por dar un ejemplo también de Grecia. Es una cosmogonía de cómo, ¿qué es una cosmogonía? Es una explicación sobre el origen, es decir, una pregunta ontológica, preguntar por el ontos, el origen de todos. Entonces, a partir de eso, todos los mitos a la larga han planteado la idea de una ¿sí? Una cosmología, como esa cosmocoronía, ¿sí? De tiempo empieza a explicar nuestra realidad. Y es precisamente esto, en la rueda precisamente del zodiaco, del movimiento del zodiaco de las estrellas, donde el ser humano ha encontrado explicación de esa cronología. Esto tiene que ver precisamente con el trabajo que hace el Círculo de Eranos, Carl Gustav Jung, también aquí pongo a Mircea Eliade, ¿sí? Dos grandes exponentes. Carl Gustav Jung fue uno de los fundadores, junto a a Otto Rudolf, un fenomenólogo de la religión muy importante, y a Ofelia Ofre, creo que es el apellido de ella, que fundan el Círculo de Eranos, donde trabaja Mircea, donde trabajan muchos otros antropólogos muy interesantes, Gilbert Durán, Martín Oces, bueno, hay muchos pensadores alrededor del tema del simbolismo, del estudio de los símbolos antiguos. Y es a partir de esto que me voy a empezar a sustentar. Sé que a nivel de la historia académica, del trabajo histórico académico, todas las clasificaciones pueden ser en última instancia arbitrarias, ¿sí? Que debe dividir el devenir humano en diferentes épocas, eras o eones corresponde sobre todo a una necesidad interpretativa de la mente humana, ¿sí? Para explicar la realidad. Pero cada civilización presenta organizado el tiempo, ¿sí? Su cronología, según un mito fundador. ¿Sí? Los egipcios lo medían por dinastías, no sé, los cristianos gnósticos por la encarnación del logos, ¿no? Los astrólogos, en este caso, como va a parar desde la astrología, lo vamos a medir desde la precesión de los equinoccios. La precesión de los equinoccios. Tengan esto en cuenta porque va a ser el punto central de lo que vamos a trabajar. La precesión de los equinoccios. Ya vamos a explicar qué es esto. A partir de esto, lo que nos va a decir Mircea Eliade en este texto bellísimo que se llama Aspectos del mito, es que el ser humano, antes que ser un Homo sapiens sapiens, ¿sí? Antes de ser un, un hombre que sabe, ¿sí? Es un homo mitológicos, un homo simbólicos, ¿sí? La capacidad de crear símbolos, de crear mitos, hace que realmente el ser humano alcance este grado evolutivo, este grado cognitivo evolutivo que tenemos nosotros. ¿Sí? A partir de eso, Mircea Eliade nos dice que el ser humano es como tal, el animal humano es como tal mitopoiético. Mito es la narración, crea narraciones.
El ser humano desde la antigüedad más primitiva, pensemos en los neandertales, cuando el símbolo, la muerte, el fuego comienzan a ser parte de nuestra vida, nuestra capacidad de cerebro empieza a evolucionar, toda la parte frontal empieza a crecer, nosotros empezamos a crear narrativas, símbolos, el foyer y el hogar, ¿no? Alrededor de la hoguera se reunía a hablar el ser humano y a contar historias, que eran cronologías, ¿sí? Cronologías y cosmogonías de cómo se creaba el universo, de una explicación de por qué estamos aquí, ¿sí? La explicación básica, la pregunta que todos nos hacemos en la adolescencia, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Sí? La pregunta fundamental a la larga de la filosofía que apuntará Albert Camus. Pero bueno, el punto como tal es que a partir de esto se plantea que el ser humano es mitopoético, mito narración, es decir, explica, ¿sí? Narra, cuenta, y poético es una palabra griega que significa hacer, gestar, fabricar. Es decir, el ser humano es un fabricante de narraciones simbólicas. El símbolo tiene una fuerza importante dentro de la cultura humana porque no representa el lenguaje que nosotros estamos hablando. Nosotros estamos acá utilizando el lenguaje del signo, el lenguaje de la vigilia normal, pero el lenguaje del mundo de los sueños, el lenguaje onírico, el lenguaje que yo tengo de símbolos cuando estoy ahí en ese mundo soñando, sintiendo que me persiguen, disfrazado de alguna cosa, en una situación muy paradigmática, ¿sí? Ese el lenguaje es el lenguaje del símbolo. Es decir, el mito está escrito en el lenguaje inconsciente. Esto es algo importante para empezar a organizarlo. De esta manera, el ser humano eh, es un animal que a partir de esto, ¿sí? O sea, dota de sentido la realidad, dota de sentido la realidad contando historias sobre cómo se mueve el universo, sobre las regularidades. El ser humano observa, en este caso, que el cielo se movía, es una religión universal. Todas las tradiciones espirituales del mundo han visto el cielo y se han asombrado y han estudiado sus movimientos y sus cambios. ¿Sí? En ese sentido podemos decir que la astrología es una religión universal, es una panreligión, ¿sí? O sea, que lo abarca todo, es la primordial de donde salió todo el resto, los egipcios, los mayas, los hindúes, los orientales, los indos, los griegos, todo mundo en la observación del cielo, ¿sí? Fue que comenzó a generar mitos y narraciones a partir de la observación de regularidades. Este es precisamente el punto importante del mito y de la ciencia, ¿no? La ciencia en un sentido universal, no la ciencia positivista, la ciencia en el sentido de que el ser humano, su capacidad cognitiva, observa regularidades en el movimiento de la matrix, en el movimiento del fenómeno que ve, y a partir de la observación de esos fenómenos crea conjeturas, narraciones que le permiten prever el movimiento. ¿Listo? Esto se parte precisamente de una concepción humana, ¿sí? Que rescata precisamente el mito, que es remitificante, ¿sí? Esto también lo traigo a colación como terapeuta, porque una de las cosas que estos pensadores, como Mercedes y Jung, hablan, es que una de las crisis fundamentales de la época moderna, es que hemos perdido la capacidad de dotar de sentido la realidad, porque la realidad no se puede dotar de sentido con el uso de este lenguaje que yo estoy utilizando acá en este momento, el lenguaje racional, el lenguaje técnico. Ese lenguaje es muy útil, es bastante útil, pero no puede dotar de sentido existencial íntimo la realidad. Por lo tanto, el ser humano necesita volver a encantar el mundo, y que encanta el mundo con el lenguaje del inconsciente, es decir, el lenguaje de la poesía, de la magia, del esoterismo, de los versos, ¿sí? El lenguaje de la música, el lenguaje del inconsciente, ¿sí? Volver a llenar de este contenido inconsciente, volver un poco a incendiar, ¿sí? Ese mundo racional donde a veces pensamos que la luna es un pedazo de piedra flotando alrededor del planeta. Esa es una visión pragmática, racionalista, iluminista de la realidad. Pero el poeta ve la luna y el mago, el brujo, ve la luna y la ve como un espíritu titánico que lo puede afectar o lo puede determinar y tiene una relación con ella. Entonces el punto está también en reencantar el mundo a través del mito. Esto es lo que plantean estos pensadores, reencantar el mundo con parábolas, con narraciones,
con eso que no se puede decir en palabras y que para eso necesita el inconsciente, ese lenguaje ambiguo del inconsciente, ese lenguaje que no pretende ser exacto. Entonces es desde aquí que nosotros nos planteamos la explicación que vamos a determinar. ¿Listo? Bien, ahora sí vamos a ver qué es esto de la precesión de equinoccios. La precesión de equinoccios, bien, va a ser precisamente el movimiento que nosotros vamos a observar en el cielo a partir de lo que se conoce como el gran año estelar. El gran año estelar. Ese gran año estelar va a tener una duración grande, es una duración que se habla, que data de 25.920 años. Y esto ocurre por el fenómeno que les estaba comentando de la precesión de equinoccios, que ocupa un punto importante dentro de la observación del cielo, ¿sí? Y esto lo han observado desde la antigüedad, y es un lento desplazamiento del eje terrestre, ¿sí? Del eje de la Tierra, ¿sí? Del movimiento de la Tierra, del eje terrestre, del punto vernal, que hace que se retroceda 1 grado cada 72 años. ¿Sí? Aquí lo pongo en esta imagen. Si ustedes se dan cuenta, aquí está la Tierra en Escorpio. ¿Y el Sol dónde está? Si lo observamos desde la Tierra, está en el Carnero, en Aries. Eso significa que en esa variación, en el equinoccio vernal, el equinoccio, lo que habíamos dicho acá, el equinoccio, ¿sí? El 21 de marzo, el Sol va a salir por alguna constelación. En este caso, en el equinoccio, aquí nos muestra la imagen, está saliendo por el Carnero. Y esto empieza a moverse, ¿sí? Por todo el zodiaco. Y este movimiento se da en base a qué? Se da en base a cada 72 años se mueve 1 grado esta flechita. Esta flechita se mueve 1 grado cada 72 años. Esta es la precesión de equinoccios. Entonces significa que si se demora cada 72 años, se demora 1 grado cada 72 años, para darle toda la vuelta al zodiaco, este gran año estelar va a demorarse, este grado estelar 25.920 años. 25.920 años, darle toda la vuelta. Y si dividimos eso en 12, pues ¿qué nos va a dar? Que cada uno de estos eones o de estas grandes épocas de la humanidad, ¿sí? Estas grandes épocas de la humanidad se va a demorar o va a tener un tiempo de aproximadamente 2.600 años. 2.600 años de la época de Cristo, ¿m? 2.600 años de la época de León Patriarcal, 2.600 años también de esta época de Aries, que también fue patriarcal, ¿sí? 2.600 años de la época de Taurus, donde estuvo ya el reinado de la matriarcal, de la fuerza femenina, Géminis, etcétera. Y a partir de esto empezamos a hacer una cronología, ¿sí? Empezamos a hacer una cronología del espacio. Esto no lo he sacado de la nada, esto hace parte también del trabajo que ustedes pueden ver en textos como, tengo por acá, lo estaba revisando, como este texto, La Doctrina Secreta, de Madame Blavatsky, donde empieza a hablarnos acerca de unas edades, ¿sí? Empieza a hablarnos de unas épocas, ¿sí? De la humanidad. Y esto no es solamente de Blavatsky, esto lo podemos ver, no sé, en los mayas, ¿no? Podemos ver que hubo razas anteriores a nosotros, razas más antiguas que nosotros, que fueron destruidas por los dioses, ¿no? Podemos ver esto en muchas mitologías, no solamente lo dice Madame Blavatsky, los mayas, lo podemos ver en los sumerios, lo podemos ver en los chibchas, lo podemos ver en muchas tradiciones. O sea, esto parece que fue una explicación narrativa de un fenómeno que ocurrió. Que, ¿cómo es? Estamos precisamente en la develación de estos puntos importantes, de qué fue lo que ocurrió. Pero estos son las edades, ¿sí? Se van a suceder continuamente a partir de esto que vamos a llamar un año estelar, un año cósmico, ¿sí? Un año cósmico. Esto ya lo vamos a seguir puntualizando para que entendamos bien que esto es una precesión de equinoccios. Lo importante es que sepan que se demora 25.920 años aproximadamente dando la vuelta, ¿sí? Dando la vuelta a los 12 ciclos. Y esto es precisamente lo que se entiende como, esto es el reloj que va a marcar el movimiento de las eras, de las diferentes eras. Listo. Uno de los primeros, los griegos realmente, que son los que nombraron todas las cosas de la civilización occidental, ¿sí? Ya en el siglo primero, siglo segundo, es decir, en el año 130
de Cristo, ¿sí? Este filósofo, lo que había hecho, este filósofo que se llama Hiparco en Grecia, que era un astrónomo, un matemático, ¿sí? Que había nacido en Nicea, lo que es ahora la Turquía, lo que es ahora Turquía, eh, a partir de muchos registros se dio cuenta y registró, fue uno de los primeros que registró lo que nosotros podemos entender como el punto del equinoccio vernal o la precesión de equinoccios. Él fue el primero que vio este fenómeno. ¿Sí? No digo que él fue el primero, antes obviamente los sumerios y todo, él también buscó muchas cosas antes, ¿sí? Para poder llegar a estas conclusiones, registros babilónicos, registros egipcios alrededor de esto, para poder dar esta conclusión y fue el primero que tenemos datos de él, de su trabajo, sobre esta precesión de equinoccios. Y lo que él notó que fue que, ¿sí? Se desplazaba, que este eje se desplazaba, este eje de la Tierra se desplazaba lentamente hacia el oeste a razón aproximadamente de 72 años, un grado cada 72 años. Este movimiento que puede ser imperceptible para la mayoría de los seres humanos, para estos seres antiguos, estos hombres antiguos, estos humanos antiguos, sí fue algo importante. Un cerebro de esta capacidad, ¿sí? Entonces esto se llamó más adelante precisamente la precesión de equinoccios, que es que el punto por donde sale el sol en el equinoccio, ¿sí? El 21, ¿sí? En el equinoccio, el brazo del 21 de marzo, cuando sale aquí, es ese momento va a salir por una constelación y esa constelación va a estar cambiando, va a estar moviéndose, va a estar desplazándose ese punto un grado cada 72 años. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como la precesión de los equinoccios. Y pues es precisamente Hiparco, en el siglo segundo antes de Cristo, que empieza a ver esto. Esto nos pone también a pensar muchísimo alrededor de muchos planteamientos antropológicos lineales que nos plantean la idea de que el ser humano no tenía idea de que la Tierra era redonda. Este tipo de investigaciones también nos ponen a cuestionarnos si el cristianismo en su afán por ser una tradición totalitaria pudo realmente invisibilizar conocimientos ya descubiertos, a pensar que hay una línea de gente primitiva hasta llegar al crecimiento científico. Parece que la historia nunca es tan lineal y es lo que estamos viendo acá. Entonces, bueno, vamos a ver entonces un fenómeno aquí interesante con esto. Ustedes pueden ver aquí que el año como tal, ¿sí? El año demora desde Aries, ¿sí? Desde el 21 de marzo, en que inicia, se mueve 365 días alrededor de los 12 signos del zodiaco. Y esto es lo que se conoce como el tiempo humano, ¿sí? Pero tenemos también, a propósito, tenemos también que aquí tenemos el movimiento de la precesión de los equinoccios, es decir, que el tiempo humano viene desde Aries y empieza a moverse hacia la derecha. Es el tiempo humano que dura 365 días. Esto es lo que se conoce como el año normal, el año que experimentamos todos, el que tenemos en nuestro calendario. Pero está el año de la precesión de los equinoccios, el año estelar, que es el que han investigado los antiguos y la base de esta clase, que dura 25.920 años, pero corre al revés. Lo que Hiparco vio fue que el movimiento se corría al oeste, al revés, no hacia donde se mueve el sol de nuestro tiempo humano, sino que se movía al revés. Esto es algo súper curioso. Con esto lo que podemos ver, ¿sí? Podemos ver es que esta vieja leyenda también, o esta narración esotérica, que nos habla de que el reloj del tiempo siempre marcha hacia atrás, ¿sí? O de que este plano que el ser humano observa, esta cotidianidad que el ser humano observa, es una cotidianidad que el ser humano está viendo en negativo, ¿sí? O sea, en negativo no, en negativo como una fotografía en negativo, está viendo el negativo del mundo real, está observando el mundo al revés, ¿sí? Esto se trabaja, esto lo he escuchado desde la cábala, el ser humano experimenta este mundo al revés, y este tipo de planos astrológicos nos empiezan a mostrar cómo el mundo, ¿sí? El, el año estelar va a moverse hacia otro lado, va a darnos unas muestras
de que la realidad como tal que estamos percibiendo puede ser interpretada de muchas más formas de las que nosotros normalmente o usualmente consideramos. Bien, aquí vamos a ver precisamente qué se trata esto, voy a explicarlo más detalladamente para que quede bien claro qué es lo de la precesión de equinoccios, que es toda esta primera parte de la clase. Lo que les estaba diciendo, el equinoccio, precisamente aquí está el ecuador, esta es la mitad, sí, la mitad exactamente del globo terráqueo, ¿sí? El ecuador, ¿no? Y el ecuador precisamente se va a inclinar con respecto a la Tierra, va a tener una inclinación de 23 grados aproximadamente con respecto al Sol. Cuando está en un solsticio, la Tierra está precisamente inclinada hacia el ecuador, pero cuando hay un equinoccio, la Tierra la Tierra está alineada con el plano de la elíptica. Equinoccio alineado con el plano de la elíptica. Solsticio cuando el ecuador se ha levantado 23 grados. ¿Sí? Eso es. ¿Listo? Espero que eso quede claro. Entonces está el Sol, ¿sí? La Tierra, y la Tierra se inclina. Esa inclinación de la Tierra es la que va a variar. Si la Tierra está alineada, el ecuador de la Tierra alineado con el Sol, es equinoccio. Si se inclina, sea en cualquiera de los solsticios, si solsticio invernal o solsticio vernal, dependiendo del sur o del norte donde nos encontremos, la Tierra va a tener una influencia. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Que la precesión de equinoccios ocurre todos los años el 1 de marzo, cuando el ecuador de la Tierra está alineado con el plano de la elíptica del Sol y hay una constelación aquí atrás. Y esa constelación que está aquí atrás es la que marca el reloj cósmico del año. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se hace como la precesión de equinoccios. Es importante que esto haya quedado claro para que puedan entender cuál es el proceso que estamos registrando. ¿Listo? Pongo aquí también la esfinge y la pongo hundida en agua. ¿Sí? Esto hace parte de las teorías que plantean que las pirámides de Giza están alineadas con el cinturón de Orión. Parte también de esta hipótesis plantea en que la esfinge, ¿sí? La esfinge hace más o menos 12.000, ¿sí? 12.000 años, durante la edad de Leo, cuando el Sol, cuando en el equinoccio vernal salía, no la constelación de Acuario, sino la constelación de Leo, salía por ese lado, que eso fue hace más o menos 12.000 años, ahí marcaba exactamente el punto y por eso la esfinge estaba mirando directamente las pirámides de Giza están alineadas con el cinturón de Orión, la esfinge está mirando hacia Leo, es decir, que esta construcción pudo haber sido hecha, dicen precisamente estas especulaciones, cuando nosotros no estábamos en la edad de Acuario, sino que estábamos en la edad de Leo, y el Sol miraba a Leo. En este momento y en este plano que nosotros estamos haciendo acá, el Sol miraba a la constelación, aquí está el ejemplo con Aries, pero estaba saliendo por Leo. Esto es lo que nos plantea. Entonces por eso la esfinge parece ser que podemos datarla de esa época. Es obviamente una hipótesis, porque ¿cuántos años son? Son 12.000 años. 12.000 años. Conocemos a los sumerios desde hace 4.000. ¿Sí? Miremos precisamente esto. Interesantísimo cómo podemos datar esto. O sea, la sociedad más antigua que se tiene registrada, es decir, el invento de la escritura, los sumerios. Los sumerios, las grandes civilizaciones, hace 4.000 años, 3.600, 4.000 años antes de Cristo. Eso es hace 6.000 años, ¿verdad? Y estamos hablando que esta hipótesis plantea que pudo haber sido la esfinge construida hace 12.000 años antes de Cristo, casi el doble de tiempo de la era conocida por nosotros. Entonces, esto ya es abrir realmente una brecha interpretativa hacia dónde nos dirigimos, pero estamos utilizando, como estoy aclarando desde el inicio, no necesariamente una ciencia lineal, una ciencia positivista, que a veces siento que se queda coja para la explicación del ser, sino también el logos, no, sí, no el logos de la ratio, de la razón, sino el logos del mitos, que fue un logos importante también para la explicación de las cosas en Grecia y que es uno de los puntos que intenta rescatar Carl Jung, Mircea Eliade y muchos fenomenólogos de la religión. Bien, entonces esta esfinge pudo haber pasado, ¿por qué? ¿Por qué pongo el agua? Porque pudo haber pasado por una inundación, un deshielo, una inundación y un deshielo. Esto es algo bien, bien interesante. Pudo haber pasado por una gran catástrofe de inundación que han narrado todos los pueblos. Voy a seguir aquí mostrándoles una cronología, ¿sí?, alternativa. El león de Leo, que es donde se dice que la esfinge pudo haber sido construida, ¿sí? Fue un león donde
los cultos estelares y solares vinieron. Esto es lo primero que tenemos que nosotros ver. Vuelvo acá al punto. Miremos la constelación de Leo, ¿sí? Constelación de Leo, después constelación de Cáncer, Géminis, Tauro, Aries, Piscis, Acuario. ¿Listo? Y ahora lo pongo en esta tabla. ¿Sí? Constelación de Leo, ¿sí? Del año 10.800 al 6.600 aproximadamente. Son aproximaciones. ¿Sí? Esto, pues, me encantaría también dedicar un tiempo exhaustivo a determinar estos movimientos, pero pues ustedes saben lo complejo también que es, entonces por eso aclaro, son aproximados. El león de Cáncer, del 8.600 al 6.480, ¿sí? Los mitos del diluvio, de la gran madre acuática, etcétera. Siguiente, el león de Géminis y de Tauro, del 6.800 al 2000 antes de Cristo, ¿sí? Donde hablábamos del león de Géminis de dualidad, el de Tauro precisamente el poder de la tierra, los eones matriarcales, y ya empezamos en los eones patriarcales, más o menos el león de Aries, el león de Piscis, que es el Aries, obviamente la voluntad solar, la jerarquía patriarcal, y el león de Piscis, la fe, el sacrificio de lo que representa Cristo, el pez, ya hablaremos de esto, y el león en el que nos encontramos ahora, que tiene que ver mucho también con Telema, ¿no? Aleister Crowley es como uno de los primeros que dice, pero eso ya era un rumor en las sociedades esotéricas de la Golden Dawn, de la Orden Temple Orientis, de la Sun Solis, de varias otras órdenes ocultistas en Europa, ¿no? Pero Crowley es como el más famoso y el que dice aquí empieza toda esta carreta de León de Acuario. ¿Listo? Entonces vamos a crear una cronología, aquí les puse precisamente la tabla, vamos a hacer una cronología narrativa de estas edades alrededor de este círculo, ¿sí? De movimiento y de cómo se han dado las edades. Entonces vamos a plantearnos desde León de Leo, ¿sí? Desde León de Leo, donde planteamos la posible construcción de la pirámide, hasta el león de Acuario, que es el león donde nos encontramos. ¿Sí? Vamos a marcar una cronología de estos puntos. Obviamente aquí hay mucho de trabajo especulativo, no solo de Man Blavatsky, sino también de Kenneth Grant y pues de otros pensadores y magos y practicantes ocultistas. Bueno, entonces habíamos hablado de el León de Leo. El León de Leo aproximadamente ocurrió en el año 12.000. ¿Mm? Entonces, ¿por qué marcamos el León de Leo como una época importante? Ahora nos vamos al punto de la antropología y de la arqueología. Cuando nosotros hablamos ya de términos de la antropología y de la arqueología, hablamos de un fenómeno que ocurrió, ¿sí? Un fenómeno que ocurrió en la Tierra más o menos en el año 13.000 antes de Cristo, es decir, antes de que empezara el León de Leo. ¿Sí? Fue un año, un tiempo, perdón, que tuvo un cambio climático muy fuerte. ¿Sí? Entonces esta hipótesis se conoce como el Younger Dryas o el deshielo más moderno, por ponerlo de esta forma, la última edad del deshielo de la humanidad, la última edad que el ser humano afrontó un deshielo en la humanidad. ¿Sí? ¿Qué es un deshielo en el planeta? Pues es un diluvio universal, ¿sí? Es un diluvio y es hacia allá donde quiero que nos enfoquemos. ¿Sí? ¿Qué pasó? Para explicarlo claramente, más o menos en el año 13.000 antes de Cristo, cuando la Tierra comenzaba a calentarse, el hielo pues empezó a derretirse y el planeta tuvo un retroceso súbito hacia la época glacial. Es decir, el planeta se estaba derritiendo. El planeta en el año 13.000 empezó a derretirse, empezó a calentarse. Y hubo un fenómeno, no se sabe, ahí es donde viene mucha especulación, un cambio climático muy fuerte, un meteorito, no sé, ¿sí? Algo que ocurrió hace 13.000 años que cambió y la Tierra al derretirse se congeló muy rápido, se congeló muy rápido. Este fenómeno duró 1.000 años, ¿sí? En todo este periodo duró solamente 1.000 años. Y esto pues está registrado por la arqueología. Se congeló y después de estos 1.000 años empezó rápidamente a derretirse. Empezó rápidamente a derretirse. ¿Qué pasó con esto? Esto generó un cambio climático aceleradísimo, muy fuerte. Y este cambio tan fuerte, climático y tan drástico, hizo precisamente que se orara un cataclismo. Un cataclismo donde no solamente murieron seres humanos, sino que también murieron animales, muchas especies extintas. Este precisamente es el fenómeno interesante que nosotros podemos plantear desde la ciencia, conocido como el Younger Dryas.
Drungar Dryas fue precisamente un cambio rápido y violento de todo el globo terrestre. Imagínense ustedes, inundaciones masivas, desaparición de todas las tierras bajas, o sea, las transformaciones radicales del ecosistema que habitábamos, o sea, las poblaciones humanas, obviamente, y civilizaciones que pudieron haber estado allí, ¿sí? Civilizaciones que pudieron haber estado allí, pues obviamente desaparecieron. Lo que ya plantea la ciencia es que no hayan civilizaciones, grandes civilizaciones antes, que simplemente éramos cazadores, recolectores, ¿sí? Que sobrevivimos, pues, sí, que sobrevivimos. Pero los mitos acerca del diluvio universal son varios, no solamente lo tenemos registrado en el canon de la Biblia católica. A partir de esto quiero recomendarles una serie, quiero recomendarles una serie de Netflix esta serie de Netflix se llama El Apocalipsis del Pasado, que es presentada por Graham Hancock, que es un periodista, sobre todo él es periodista, no es antropólogo ni arqueólogo, que empieza a hacer un viaje por diferentes civilizaciones y a partir del viaje por estas diferentes civilizaciones, estas ruinas, sí, estas ruinas, estos descubrimientos megalíticos, empieza a hacer hipótesis sobre el pasado, sobre este apocalipsis, este Younger Dryas, y de que pudo haber civilizaciones anteriores al diluvio universal con un grado alto de técnica, porque para poder construir muchas de estas cosas, túneles que empezaron a encontrar debajo de estas construcciones, bajo la tierra, debían tener un conocimiento técnico, matemático, lógico, matemático, también bastante amplio, y esto nos lleva realmente a pensar que pudieron existir civilizaciones de las cuales aún no tenemos conocimiento, ¿sí? Que pudieron tener un avance tecnológico muy amplio. Pensemos en la Atlántida, ¿no? Y mucho más atrás, si lo vemos realmente de manera esotérica, podemos hasta plantearnos de manera arriesgada los mitos de Lovecraft, no necesariamente pensando que sean verdad los mitos de Lovecraft, los cuentos, pero sí que pudo haber civilizaciones antiguas de otra clase. Lovecraft habló de Cthulhu, de seres acuáticos, monstruosos, ¿no? Pero pues eso lo vemos también en otras grandes narraciones humanas, como los hombres de piedra, o los seres humanos de fuego, los seres humanos de agua, ¿sí? Los seres humanos, grandes épocas de la humanidad, de razas que eran diferentes a la nuestra, que pronto eran primos, ¿sí? Así como nosotros podemos ver en el estudio del darwinismo, cuando estudiamos el patrón evolutivo, no hay una línea recta del chimpancé al Homo sapiens, ¿sí? Sino que es una vertiente de diferentes armas, ¿sí? O sea, un ramaje. Puede ser que algún primo de nosotros en algún nivel evolutivo pudo tener también un grado técnico de evolución bastante amplio. Y sobre todo ese grado técnico no será en un grado técnico como lo piensa el iluminismo y la ciencia positivista, solamente crear naves espaciales, decirlo de esa manera, sino en un sentido de conciencia. Y conciencia es decir, exploración de todas las capacidades de la mente humana, el mundo del inconsciente, los sueños, el desdoblamiento astral, la telepatía, ¿m? Capacidades que nosotros aún, o de pronto en nuestra rama evolutiva, no están tan desarrolladas. Obviamente, todo esto son hipótesis, ¿no? La experimentación, como nosotros en magia siempre lo ponemos en claro, la experimentación propia de estas cosas es lo único que le puede decir a usted la veracidad o no de este tipo de planteamientos. Bien, nosotros también, o sea, a partir de esto quiero que empecemos a hacer una cronología de tiempo, una cronología, ¿sí? He estado hablando de esto, que hagamos una cronología. El estudio de la historia es supremamente importante para el entendimiento. O sea, el estudio de la historia no solamente es una cosa académica, sino que hace parte del entendimiento de usted quién es, de esa respuesta, ¿sí? Esa respuesta ontológica, ese ontos. La respuesta ontológica de por qué estoy acá es quién soy, sí, o sea, ese quién soy tiene que ver con el estudio de una cronología del tiempo, de una cronología, de un entendimiento de qué vino antes que yo estuviera aquí y qué va a haber después de que yo estudie aquí. Sí, es el estudio de una cronología. A partir de eso quiero que lo planteemos en este sentido. Hablamos que, y pensemos en esto que les estoy hablando de la raza humana, pensemos que eh, la civilización más antigua que conocemos, ¿sí? De manera muy técnica, es el origen de la escritura, que se lo ponemos a los sumerios hace más o menos en el año 3600 antes de Cristo. ¿Sí? 3600 antes de Cristo. Pero entonces, ¿qué planteamos acá? El cerebro humano,
¿sí? Del cerebro del Homo sapiens sapiens, es decir, el cerebro que usted tiene, con la misma neuroanatomía que el nuestro, que este cerebro moderno, existe hace más o menos, ya tenemos prueba de su existencia hace más o menos 195.000 años. Ahora réstele a esos 195.000 años los 4.000 que conocemos de los sumerios. ¿Dónde están esos 191.000 años de raza humana? Perdidos, eso es mucho más que el doble, que el triple, que 10 veces, ¿sí? ¿Sí? 191.000 años que ya tenemos este cerebro y conocemos hasta los sumerios tienen 4.000 años antes de Cristo aproximadamente. ¿Qué pasó? ¿Vivíamos en las cavernas solamente? Pues son preguntas que nosotros nos podemos también hacer, ¿sí? De una manera sana, obviamente con una sana desconfianza, no en creer mitos tan bien infundados, pero sí podemos pensar que realmente el ser humano con esta capacidad pudo haber creado civilización, técnicas de otra índole, no necesariamente en otras edades de la humanidad, en otras edades, como hemos estado hablando, cuando el equinoccio vernal no estaba en Acuario, sino estaba en Cáncer, cuando estaba en Leo, cuando estaba en otras edades de la humanidad. Entonces este es el punto fundamental alrededor de todo este asunto. Nuestro cerebro como tal, sí, es verdad que el arte, el lenguaje complejo, sí, el lenguaje abstracto, tiene realmente evidencia hace más o menos unos 100.000 años, ¿sí? No los 195, no unos 100.000, pero igual 100.000 es muchísimo. Bueno, nuevamente 100.000 y conocemos cuatro de los sumerios. O sea, ¿qué pasa con toda esa cantidad de tiempo que la raza humana estuvo sobre este planeta? ¿Sí? Cazadores y recolectores, es algo que debemos realmente preguntarnos si es algo sensato, ¿no? Sí, si no es también más bien un ego de la sociedad industrial moderna, creer que en 2000 años ya lo hizo todo, ¿no? Eso es algo que debemos precisamente plantearnos. Vamos a avanzar en esta idea de cronología. Aquí pongo precisamente un panorama cronológico del tiempo. Tenemos prehistoria, cuando nosotros estamos en el colegio y nos enseñan esto, sabemos que la prehistoria está compuesta de lo que es el paleolítico y el neolítico, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Ya la historia la empezamos a contar desde dónde, desde el origen de la escritura, con los sumerios, ¿sí? Mesopotamia, año 3500 antes de Cristo, ¿sí? Hace más o menos 3000, 4000 años. Los poblados de militares, cultura de Agar que se encontró en Europa, bueno, culturas muy, muy antiguas, son las que nosotros tenemos. Esta es la historia, desde ahí contamos la historia. El resto se conoce como la prehistoria, pero es lo que yo les digo. El Junger Dryas fue un fenómeno que pasó más o menos en el año 12.000 antes de Cristo, es decir, aquí lo estoy poniendo. Y miren todo el tiempo que pasó hasta la escritura, ¿no? Decimos que el gran diluvio universal fue aquí, es decir, la última época del deshielo humano, en el 10.000 en el 12.000 antes de Cristo. Y hay toda una evolución en lo precisamente lo que nos dice la ciencia normal, es que aquí éramos sociedades obviamente cazadoras, simplemente sobrevivió el ser humano hasta llegar a el origen de la escritura, que es ya cuando vemos las religiones patriarcales. Lo que podemos ver es que todo este neolítico, esto es lo que se conoce como el neolítico, fue de las tradiciones matriarcales, de las tradiciones femeninas, lunares. Las tradiciones del neolítico fueron las tradiciones de la madre. Cuando empiezan a haber las grandes civilizaciones, ¿sí? Guerreras, militares, podemos ver que comienza el león del padre, ¿sí? El león del padre aproximadamente, que ya es lo que nosotros conocemos como la historia. Parte de la fuerza masculina del león del padre fue organizar, sistematizar, algo que en el neolítico pues no se hizo mucho. ¿Sí? Muchos dicen que es por nuestra capacidad evolutiva, pero pues eso también es cuestionable. Simplemente podemos pensar que tenían intereses diferentes. Entonces el neolítico como tal, pues el león de la madre, el diluvio universal, el Junger Dryas, la última época del deshielo. ¿Y qué pasó con todo este tiempo? Miren todo este tiempo. 2.400.000 años antes de Cristo ya habían Homo habilis, hace tanto tiempo, ¿sí? El Homo erectus, ¿sí? La domesticación del fuego, 1.800.000 años antes de Cristo. Entonces, ¿qué pasa con la raza humana en todo ese proceso?
todo esto prediluviano no podemos hacer sino suponerlo. Esto no podemos hacer sino suponerlo. Es prediluviano, no queda un rastro de nada. Después del diluvio tenemos algunas cosas que hemos empezado a encontrar del neolítico, es decir, hace 12.000 años antes de Cristo, diferentes cerámicas, tejidos, etcétera. Y ya la edad pues, de los metales, que ya son las grandes civilizaciones como en Mesopotamia, los egipcios, etcétera. Y que pues podemos también colocar aquí a Mesoamérica, ¿no? Mesoamérica también podemos encontrarla con los mayas. Por eso les recomiendo precisamente las investigaciones que se están promoviendo en esta serie de Hangover, que nos propone también preguntas muy interesantes alrededor del origen de la humanidad. Todos nosotros podemos realmente considerar que, pues que este mito del diluvio fue algo universal. Todas las tradiciones espirituales hablan a la larga de una inundación, el Popol Vuh, ¿no? Donde Xochiquetzal sobrevive con Coxcox y a partir de eso dan una semilla a la humanidad, pues llevan nuevamente el fuego a la humanidad, ¿sí? El conocimiento, el fuego luciferino a la humanidad, ¿sí? Los Vedas, ¿sí? Con Manú y el pescado, que también con este avatar de Vishnu, que es Matsya, que después de un gran cataclismo lleva una semilla, un pez, ¿sí? A partir de este guiado por el pez, etc. Los sumerios también nos hablan muchísimo en los poemas de Gilgamesh alrededor de esta inundación global, de este deshielo. Y lo podemos ver ya de manera un poco más común, ¿sí? En el mito de la Atlántida de Platón, ¿no? Que nos habla de esa gran inundación de una civilización muy elevada, para manejar mal el arte, obviamente eso no se plantea, eso también es como algo recurrente en Lovecraft, ¿no? Una raza antigua que no pudo controlar el poder que estaba desentrañando y se acabó. Y miren que a la larga la humanidad, esto lo podemos entender muchísimo y lo veo muchísimo en terapia, la humanidad y esto que fue llamado este principio de muerte, el ser humano no solamente es caníbal en el sentido que destruye el mundo el que habita, sino que se autodestruye, ¿sí? Gilbert Durán hablará un poco de esto también en la creación de las civilizaciones a partir de la violencia, ¿sí? A partir de la muerte, ¿no? La muerte a ver como función de una cultura, en los romanos también, las muertes como un hecho cultural que inicia de una canalización de la violencia, el ser humano se consume a sí mismo, se autodestruye. Dentro de nuestra naturaleza también podemos observar que somos seres autodestructivos. Precisamente en terapia se encuentra uno estos fenómenos muchísimo. A veces las personas racionalmente no saben por qué hacen las cosas, pero inconscientemente hay una motivación, ¿sí? Un afecto que los está llevando a la autodestrucción y vienen precisamente a terapia porque no saben cómo gestionar con eso, no saben cómo gestionar con esa fuerza, que no es que sea mala, no es que haya que dejarla atrás, es que es fuerza ardiente, es fuerza luciferina, es fuerza daimónica, es fuerza que puede así como sanar, destruir, y es la canalización de esto lo que va a implicar el estudio de los símbolos. Bien, pero entonces este diluvio universal va a representar precisamente eso. Nosotros podemos ver a lo largo de la historia el mismo mito repitiéndose una y otra vez. ¿Sí? Esto corresponde precisamente al paso del paleolítico al neolítico, como estuvimos viendo en nuestra tabla. Esto precisamente pasa, es la etapa del paleolítico al neolítico. El Junger Dryas es exactamente más o menos el punto donde pasamos del paleolítico al neolítico en nuestra escala de movimiento. Bien, ahora vamos a ver el, vamos a ver este mismo círculo nuevamente. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que estamos aquí, ¿sí? El león de Leo, el león de Leo, que es donde estamos haciendo la hipótesis de la construcción de las pirámides, como la época del deshielo. Aquí cuando estábamos en Virgo, que estamos abajo, estoy colocando mi mano, fue el Junger Dryas, es decir, el diluvio universal. Cuando entró en Leo, ya vinieron los mitos post-diluvianos, postdiluvianos de renacer nuevamente. De aquí precisamente hay construcciones y megalitos que vamos a ver más adelante que pueden estar dando señales de que estos cataclismos se pueden mover normalmente a lo largo de nuestro planeta. Es decir, que el estudio de la regularidad, de cómo se mueven las estrellas, de cómo se mueve el tiempo, el estudio del tiempo, el estudio de Hadi,
el telema, el estudio del tiempo, nos va a empezar a determinar cómo podemos predecir de alguna manera los cataclismos que van a ocurrir también más adelante, en una etapa evolutiva, en un punto de estudio científico y espiritual, porque son también marcas de la evolución humana lo que estamos representando acá. Entonces, a partir de esto, hubo un diluvio universal, ¿sí? Un Junger Dryas, un deshielo muy fuerte. Vienen las primeras civilizaciones nuevamente después del diluvio en Neo y empiezan a cabalgar. No sabemos mucho, obviamente, de este periodo de tiempo del Neolítico. Todo esto es el Neolítico. Todo esto donde estoy poniendo mi mano es el Neolítico. Después del Neolítico llegamos al León lunar, que es entre Géminis, hasta Tauro, que es todo el león matriarcal, lunar. Y seguimos avanzando desde la parte de arriba, ¿sí? Al león solar, ¿sí? Que queda entre Aries y Piscis. Aries y Piscis siendo ese león solar. Y estamos a las vísperas, ya entrando acá, a lo que podemos llamar como el león actual o el león de Acuario. Estamos entrando al león de Acuario, volviendo a entrar nuevamente al león de Acuario. Esta es la cronología de tiempo que nosotros estamos viendo para poder estudiar todos estos temas. ¿Y para qué es importante todo esto? Porque a partir de esto podemos realmente reencontrarnos con los mitos antiguos. Una de las crisis más fuertes que hay en la actualidad es que el ser humano ha perdido la capacidad para otorgarle sentido a la realidad. Por eso la mayoría de suicidios, depresiones, dependencias de sustancias, personas, la moda de lo tóxico, la cultura religiosa moderna es capitalista y consumista, la virtualidad, ¿no? La pérdida de la acción de nuestro, sobre todo de la herramienta aparte del cerebro y ligadísima al cerebro que es la mano, está perdiendo, ya no escribe, ya no hay el trazo, ya se está reemplazando con pequeñas prótesis y eso ha hecho que haya una transformación muy fuerte en nuestras sociedades modernas y en nuestro cerebro y en nuestra psicología, pero también ha generado ciertos traumatismos que son realmente psicopatologías como la depresión, la angustia, la falta de sentido. Al estudiar este tipo de cosas, nosotros nos reintegramos con el mito, es lo que dice Jung, nos reintegramos con el mito, porque una de las crisis alrededor de la depresión, alrededor de no saber para dónde vamos en la vida, sentir que no tiene sentido, que le han bajado el brillo, la resolución a la realidad, que la vida parece gris, ¿sí? Se transforma cuando usted se siente partícipe de algo. Que esta vida vacía, cuando se experimenta como falta de sentido, se experimenta como falta de sentido porque usted se siente solo en esa vida, porque usted siente que nada tiene que ver con usted, que usted está en un solipsismo apartado, solitario, nadie lo quiere y está allá, como si usted estuviera aparte. Y esta sensación empieza a tragarse el alma, empieza a tragarse la vida, empieza a tragarse la vitalidad, ¿sí? De la existencia. Esto que Nietzsche eh, en el Zaratustra nos habla tanto de la potencia, ¿sí? Hace que la potencia baje. Cuando usted empieza a estudiar precisamente todos estos movimientos, ya siente usted que usted hace parte de un ciclo, usted hace parte de un ciclo, ¿sí? Usted hace parte de un flujo, ¿sí? Y esto, volver a sentirse reintegrado a este flujo, es volver a integrarse en una labor remitizante, volver a llenar de mito su vida, ¿sí? Que usted realmente no tenga ahí al frente solamente una planta creciendo, ¿no? Que usted pueda hablar con ella, es un elemental, que a partir de sus sueños o de estados alterados de conciencia, usted puede realmente tener comunicación con ella, a partir del consumo, no sé, del LSD, a partir de los enteógenos, la ayahuasca, ¿sí? Los que no lo hacer a nivel astral, pueden reencantar el mundo y el estudio de este tipo de cosas, de estos mitos, le permiten al ser humano sanar. Tienen tienen un elemento sanador. Obviamente que siempre, como todo, bajo una guía adecuada, ¿no? Porque este es un mundo de espejos donde no se puede perder en el símbolo. Entonces es importante sí, contar con otras personas que ya hayan viajado al bosque de los símbolos esotéricos. Entonces este es el punto de las edades. En el punto de las edades, nosotros vamos a ir más atrás, vamos a ir estudiando cada uno de estos puntos, de estos sucesos humanos que se empezaron a gestar y que se empezaron a dar en el león de la madre, en el león del padre, y los vamos a ver con detalle. Entonces, vamos a verlos con detalle aquí, oscura para que se pueda ver.
Entonces aquí vemos como estábamos mirando que el primer eón de lo que podemos dar registro es este eón de los cultos lunares, que no son los mismos cultos matriarcales, o sea, los antiguos. Cuando hablo del eón lunar estoy hablando realmente del neolítico, algo que de cierta manera es muy reciente, entre Géminis y Tauro, ¿sí? Esto es algo muy reciente, ¿sí? Pero los cultos a los que me estoy dirigiendo y Kenneth Grant y algunos otros ocultistas hablan son cultos que no tenían con la luna en el sentido de la mujer, sino era una diosa femenina, pero era un dragón, Tiamat en los sumerios. Pensemos en Tiamat y la gran serpiente, ¿no? Tiamat-Chipatli en los mayas, ¿no? Esa gran serpiente del universo que era femenina, no es necesariamente una mujer, ¿no? Como que, ay, no, es que es la mujer, no, es una cosa femenina monstruosa, y pensemos en los grandes dioses titánicos, y esto viene precisamente del trabajo de Kenneth Grant al hablarnos de la diosa Tifón, por eso la tradición es tifoniana. No es el culto matriarcal, ¿no? Como a veces los wiccas lo toman. Este culto de los wiccas a la larga, o del paganismo, o neopaganismo, pues es un culto bastante nuevo, del león lunar. Estamos hablando de cultos a una madre monstruosa mucho más antigua, ¿sí? No los cultos de la luna, sino los cultos de las estrellas. Entonces, bien, vamos en ese sentido, vamos a hablar de los cultos de, donde estamos viendo aquí, el león lunar, los cultos de la luna. Estos cultos de la luna fueron ya en el momento del neolítico, cuando estábamos ya entrando en esta época de Géminis y de Tauro, donde el equinoccio precisamente salía por estas constelaciones, y vemos aquí los cultos a la fertilidad, los cultos a la mujer, a la chamana, ¿no? A la chamana, a la guía espiritual. En estos cultos también la sexualidad sagrada implica un fenómeno muy importante. El ser humano, a partir de la observación de regularidades, ¿sí? Observa que lo que está arriba implica un movimiento en lo que está abajo, y lo que está abajo implica un movimiento en lo que está arriba, y observa que el cuerpo de la mujer tiene regularidades con el mundo de la luna, que la luna se demora 28 o 29 días dándole la vuelta a la Tierra y cambiando en sus ciclos, y que la mujer en sus ciclos menstruales regulares también se demora 28 o 29 días aproximadamente. Esto ya empieza a ser una observación de regularidades místicas muy poderosas dentro de estos cultos femeninos. Se hablaba también de los cultos sexuales, del trabajo de la magia sexual alrededor de los cultos de fertilidad, de la sangre menstrual, de este culto de la mujer que se reproducía, era la observación del hombre, ¿sí? Del ser humano, ¿sí? Observando cómo hay un ser humano que se duplica. Sí, esto es algo misterioso. Para nosotros es algo como que hace parte ya de nuestra cotidianidad, inherente desde que nacimos, desde que vamos al colegio, nos enseñan cómo nacen los niños en el jardín, etcétera. Pero pensemos en el hombre de esta época, en el ser humano del neolítico. Había un ser humano que se duplicaba, era súper importante, que obviamente en un sistema natural tan agreste, el ser más, pues hacía que hubiera más capacidad de supervivencia para la tribu, para el clan, ¿sí? Por lo tanto, todo giraba alrededor de la figura femenina, de la chamana, y el poder de su magia sexual. Una bruja, sacerdotisa, chamana, bruja en un buen sentido, obvio, empoderada, podía hacer que los líquidos, que sus alas fermentados, que su sangre menstrual estuviera empoderada en un momento de mandar a los cazadores y prometer obviamente tener relaciones, ¿sí? O sea, no digo que en el sentido cultural que lo conocemos ahora, si lo hablamos del hombre del neolítico, ¿sí? El guerrero más fuerte podía reproducirse, el de la cacería, el rey de la cacería, ¿sí? Entonces traía precisamente la comida para aguantar otros 6 meses, era un ciclo importante, ese ya se ofrecía y daba su sangre menstrual como cargada de prana, de bioenergía poderosa, para que esos guerreros fueran más fuertes y trajeran la supervivencia, la comida y la supervivencia a la tribu. Y a partir de ese conocimiento, esa ganancia, se reproducía, y eso era un acto de fertilidad que no solamente hacía que la tribu y el clan creciera, sino que también de espíritus los guiara. Porque obviamente si nosotros solamente hubiéramos sido por lo natural, nos habríamos extinguido. Es el símbolo, ¿sí? Así como hablamos de que Prometeo nos bajó el fuego y las letras, son la labor comunicativa lo que nos permitió sobrevivir después del diluvio. Lo que nos planteamos aquí, según las tradiciones esotéricas, es que antes del diluvio, es decir, a la época de Tauro, perdón, de la época de Leo, sí, antes de la época de Leo, coloco acá, antes de la época de Leo, sí, antes de la época de Leo, antes de esa época
Antes de esa época, el ser humano tenía otras capacidades, ser que eran primos de nosotros, de otra línea evolutiva de nosotros, con capacidades que posiblemente tenían que ver con la telepatía, que tenían que ver con la precognición, grandes cualidades y dotes diferentes. Después del diluvio, el lenguaje fue algo supremamente importante. ¿Sí? La comunicación se hizo mucho más especializada. El símbolo es lo que transmite, lo que baja Prometeo a nosotros es precisamente letras. Nos otorga también Tod, el dios Tod egipcio, que da las letras para que nos podamos comunicar con ellos, ¿sí? Con estos arquetipos universales. Después del diluvio o el cataclismo de la Atlántida, Hermes Trismegisto, en la tabla esmeralda del corpus hermético, él viaja a un lugar donde empieza comunicación con entidades o con seres de la Atlántida, y él es el que empieza a traer el conocimiento pues a Egipto. O sea, hay un montón de mitos alrededor de esto, es la comunicación del símbolo con estas entidades, y a partir de esto los cultos lunares lo que hacían era narrarnos esta apertura de portales que tiene la mujer, ¿no? Vemos los cultos en Grecia también, donde es la Sibila la que enseña a Sócrates, ¿sí? A Sócrates, que es el fundador del pensamiento occidental moderno, ¿sí? O sea, Sócrates es el referente, que todo lo que le enseñó a él se lo enseñó una Sibila que se llamaba Diótima, ¿sí? Es decir, la mujer ostentaba la sabiduría y el poder, y ella podía abrir los portales porque era ella, ¿sí? Ella la que podía comunicarse con las entidades, comunicarse con esos grandes arcos, con esos grandes cúmulos de conciencia de otras dimensiones. ¿Sí? Entonces es a partir de esto que la mujer pues ocupa un punto importante dentro de la constelación de Géminis. La dualidad de ella empieza a reconciliarse, ¿sí? La realidad de ella empieza a, o sea, la dualidad que existía en la naturaleza empieza a reconciliarla a ella. Ella representa esa unión, ella representa precisamente la prostituta y la santa. ¿Sí? La prostituta y la santa representa la muerte y también representa la fertilidad, ¿sí? Es lo que Freud denominó, lo que Sigmund Freud denominó el tabú, o sea, las dos cosas al mismo tiempo, dos elementos contradictorios unidos al mismo tiempo. Eso representaba ella en el león de Géminis. En el león de Tauro, ella ya representó la reina o el poder que se gestaba en la materia. Este Tauro es precisamente la tierra, signo fijo de tierra en el zodiaco, que representaba la naturaleza, los verdes campos, las flores, la cosecha, todo este tipo de cosas. Y a partir de esto, la diosa fue la que enseñó la regularidad del tiempo. En los libros de Enoch también vemos a los espíritus, a los ángeles que van y empiezan a enseñarle a la raza humana que es la guerra, ¿sí? La metalurgia. A las mujeres les enseñan el maquillaje, cómo maquillarse, ¿sí? Empiezan a enseñar la agricultura, ¿sí? Dioses como Baal Zebut, que es un dios trastocado por los judíos en ese Belcebú. Ese Baal Zebú era un dios de la luz y de la fertilidad. ¿Sí? Las moscas eran por las ofrendas que le dejaban precisamente, las ofrendas, los sacrificios de animales que le dejaban. Pero entonces es precisamente esto, son culturas matriarcales muy potentes alrededor de la gestación. ¿Cuál era el misterio? ¿Cómo se duplicaba? ¿Cómo hacer que haya fertilidad y que esa fertilidad estaba muy relacionada con la muerte? Entonces eran puntos muy importantes alrededor de cómo trabajar este orden matriarcal. Y en esto quiero ser también muy claro. Hoy en día ha habido una costumbre a veces no sé, muy espuria de empezar a entender el estudio de la diosa a partir de estos elementos que quisiéramos ver demasiado melosos hoy en día, como el estudio de la diosa, de lo bonito, de lo más primordial, del amor, del corazón, y no están así. Y aquí es donde debemos tener también un pragmatismo mágico, en el sentido de que la madre naturaleza es cruel. Hace falta solamente ver canales alrededor del Discovery Channel o algunos canales de animales donde vemos que la crueldad es lo que determina. A una madre la pueden cazar hasta sale su vida de ella y ahí mismo le caen los leones y la descuartizan a ella por pedazos y a la cría recién nacida también sin ningún complejo moral. ¿Sí? Y sin contar realmente lo que hacen las hienas. Los leones por lo menos ahogan a la presa antes, las hienas los destrozan vivos, los perros salvajes. Y eso es la naturaleza. Y esa es la belleza de la naturaleza. Y negar que la belleza de la naturaleza es inherentemente cruel, salvaje y también tiene su parte oscura, es nuevamente caer en el león del padre, que es un monodireccional. ¿Sí? Monodireccional. Ese es el león del padre. Entonces estaríamos rindiéndole culto a la diosa,
¿sí? Pero siendo monodireccionales, como la parte fálica del Padre. Y eso es una tontería. Debemos reconocer, como dice Jung, que la oscuridad, ¿sí? La crueldad, lo negativo ocupa un papel fundamental también en el león de la madre, en la vida. Por eso al león de la madre se le ha llamado también este camino oscuro, ¿no? Pues porque fueron precisamente las diosas satanizadas. Astarte, la diosa Astarte, fue satanizada en el tema de Astaroth, volviéndose un demonio. ¿Sí? Lilith, por lo menos, y la primera esposa de Adán, satanizada para que fuera. Pues cuando hablamos más que de la oscuridad, hablamos nosotros de leones lunares o el león de la madre. Listo, aquí es donde hay un punto importante. Este es el punto que va a reflejar el estudio de cómo nos vamos a aproximar realmente a la espiritualidad, dejando claro que cuando queremos imponer nuestra sensibilidad a los espíritus antiguos, lo que hacemos es profanarlos, porque si bien están dentro de nosotros, dictaminar es jugar con las fuerzas de manera inconsciente, y las fuerzas cobran también, pues es una cosa científica, ¿no? No es una cosa moral. Si usted mueve mal las fuerzas y abre portales esperando que las diosas sean bonitas y le llenen a usted el corazón, pues puede llevar gran sorpresa, nada más trabajando con o los retos que le van a poner las mismas entidades. Entonces esto es importante para reconocer con el león de la madre. Avanzamos a la siguiente época, ¿no? Aquí volvemos a nuestro símbolo, entonces el león lunar, Géminis, Tauro. Y vamos avanzando. Todo esto que les estoy hablando desde Leo, todo esto es el neolítico, ¿no? El neolítico. Hemos hablado de león lunar, ¿sí? Los leones matriarcales. Y vamos a entrar ya a león solar. El león solar es donde nosotros ya podemos ver las primeras civilizaciones de la humanidad, ¿no? Mesopotamia, los egipcios. Es aquí donde ya al final del año 4000, ¿sí? Antes de Cristo, el año 4000, el punto vernal empieza a desplazarse hacia otras constelaciones como la de Aries. ¿Sí? Aquí precisamente vemos que este primer eón es de Aries. El Sol entra precisamente en Aries en el equinoccio. ¿Y qué es Cristo? Sino el Cordero, ¿no? El símbolo del Cordero es algo muy importante. El el Cordero de Dios, ¿no? Se dice de Cristo. La figura del Cordero sacrificado, uno que antes de Cristo, que se dejaba que el Cordero se fuera al desierto como sacrificio a los dioses. Es ahí donde realmente nosotros podemos esta dimensión del principio de león patriarcal, el cordero que se reproduce, la semilla, que el culto empezó a variar de la mujer, los cultos lunares, a el hombre, a la potencia de la semilla, ¿no? Y a este gran sacrificio que daba este Dios, este cordero de Dios, que también lo podemos ver en otras tradiciones, y que también tiene que ver con el cornudo. Cuando nosotros hablamos de león del Padre, también estamos hablando de ser nulos, del Dios muere y renace, el sacrificio. La etapa primordial, lo más importante del León del Padre, es que hay una muerte y un renacimiento. El sol nace y el sol muere. Él nace y el sol muere. Ya pongo la rueda zodiacal acá total. El sol nace en Aries, muere precisamente más o menos en Escorpio y renace en Capricornio. ¿Capricornio qué fecha es? Capricornio, precisamente la cabra, van a nacer en qué fecha? El 21 de diciembre, el día que nace el niño Dios, que nace el Dios Sol, ¿no? Entonces precisamente es eso, nace la cabra, el Dios, y después de nacer, crece, se vuelve adulto, pasa por Leo siendo adulto, muere el Escorpio viejo, muere y otra vez el ciclo. Entonces vemos cómo todo esto empieza a tener una influencia muy fuerte dentro de las tradiciones espirituales. Vemos también la imagen de Jesús como el pescado, ¿no? El pescador de hombres, que se le llama. Y este pescador de hombres va a tener que ver con el signo de Pisces, que es un signo de agua, es un signo muy emocional. Las personas que tendrán alguna idea de astrología pueden ver, ¿no? Que representa compasión, que representa sacrificio. En sí, una religión devocional, el león del Dios cristiano. Si bien en Aries estábamos viendo que en Aries había un nacimiento de este dios patriarcal, de este dios potencia. Aries es precisamente el signo de fuego que inicia todo esto del zodiaco. Nos plantea que ya en el león de Pisces el dios se hace hombre, el dios se vuelve humano, ¿sí? Se encarna, por eso es el verbo se hizo carne,
¿no? Del Cristo, y lo vemos también en Buda, ¿no? Buda, que también pertenece a este on, el Buda Sankyamuni, que pertenece a este on, pues también nos habla de que es un ser humano que a partir de la práctica del Dharma alcanza la iluminación, pero deja claro que es un ser humano, ¿sí? Es un ser humano. Y a partir de esto vemos que el Dios, la divinidad, deja de ser esa fuerza externa y se hace humana, se hace hombre. Esto fue la determinación clave de León de Piscis. El león precisamente implicaba que el Dios como tal habitaba dentro de ti, habitaba en tu interior. Cristo, el corazón de Cristo, sangre de Cristo, cúbreme, etcétera, ¿no? Vemos que este mito, este mito del sol, es un mito que nosotros vemos en diferentes culturas. El mito del Dios que muere y nace no solamente es de Cristo, lo vemos en otras tradiciones. Dionisio, Dios que muere y renace. El dios Cernunnos de la Wicca también es un Dios que muere y renace. Este mito de los dioses que nacen y mueren, pues hace parte precisamente del tema de las estaciones. Pero pensémoslo de manera amplia. Antiguamente también estos mitos, esta idea de las estaciones del año eran representadas por mitos de diosas, mitos femeninos, donde cuando bajaba la diosa, bajaba al inframundo, entonces era el invierno, ¿no? Cuando ella volvía a salir del inframundo, entonces volvía a florecer la naturaleza. Esto lo vemos los griegos, en los sumerios, ¿no? Pero entonces cuando cambia esto, ya el mito cambia, la explicación narrativa del mundo, la explicación narrativa de la realidad, ¿sí? Y la comunicación con la energía de los símbolos cambia hacia el enfoque pacal y ya es la explicación se da a partir del sol. ¿Mm? ¿Qué pasa aquí? Que el león del sol por su naturaleza era un león radical, monodireccional, por eso les decía monodireccional, y al ser monodireccional solamente consideraba una verdad. Y esto, mal que bien, nos ha traído a este gran descubrimiento moderno que es la ciencia técnica. La ciencia es la técnica, ¿sí? La técnica instrumental, ¿sí? La instrumentalización de las técnicas, una tautología, pero sí es como esa instrumentalización de las técnicas para poder desarrollar una evolución tecnológica precisamente mayor, lo cual nos lleva a León de Acuario, que León de Acuario precisamente va a representar el, la tecnificación de todas las cosas, la tecnificación de todas las cosas en la medida de generar un avance tecnológico como la inteligencia artificial, como la bomba nuclear, etcétera, de lo que estamos. O sea, ese radicalismo monotemático de León del Padre ha permitido llegar hasta acá. O sea, no hay buenos ni malos, no es volver otra vez al León de la Madre y al estilo hippie, chamánico raro, otra vez allá, no, sino con sensatez. El ser humano es el ser humano es el gran, dicen los aymaras, que el ser humano es el gran jardinero del mundo, es el gran jardinero del planeta. Y a partir de esto debemos alcanzar un equilibrio con el planeta. Si no, pues es muy posible que un siguiente cataclismo vuelva a borrar todo y que volvamos a empezar si es que sobrevivimos, ¿no? Eso es lo que nos estamos suponiendo también en nuestro estudio, no solamente a nivel técnico, sino a nivel moral. La capacidad de compartir con nosotros es una capacidad central dentro de nuestro desarrollo cognitivo personal. Si usted no tiene relaciones con los demás, usted pues usted o sea, no puede ni siquiera, o sea, nadie se lo aguanta a usted ni siquiera como para que usted realmente pueda generar un punto de apoyo, un punto, una red de apoyo con los demás. Eso es algo terrible, y eso hace parte de nuestro nivel evolutivo, poder relacionarnos con lo demás, con lo externo, sin ese narciso a veces ridículo que nos come el alma en una masturbación colectiva, enajenante. Listo, entonces, bien. De las culturas, ya volvamos otra vez al tema de tradiciones prediluvianas. Habíamos dicho que el diluvio universal, vamos al tema del diluvio, habíamos hablado que el diluvio universal había gestado en el diluvio universal se había gestado en el inicio del Neolítico, ¿no? El Dungrat Rayas, hace más o menos 13.000 años, más o menos 13.000 años. De estos elementos megalíticos encontramos varios que están en la serie que les recomendé, pero varios que me parecen importantes, que es primero este que les pongo acá, que es Göbekli Tepe, en Turquía, uno de los monumentos megalíticos interesantísimos. ¿De qué año? Del año
11.500 antes de Cristo, es decir, apenas habíamos salido del diluvio. Las investigaciones alrededor de esto nos plantean precisamente que estos animales puestos en estos petroglifos, de estos esta arquitectura megalítica, eran constelaciones. Miren acá Escorpio, no sé si se alcanza más o menos a ver. Ellos empiezan a hacer una organización de que estos animales que están aquí son puramente animales porque se veían bonitos estéticamente, sino porque estaban marcando un movimiento planetario, un movimiento galáctico, que estaban mirando las estrellas y las estrellas estaban mostrándonos algo. Y es muy posible que estuvieran señalando ciertas temporadas, no solamente como cronología, sino que lo dejaran allí como una especie de advertencia. Advertencia, no quiero ser conspiranoico en ese sentido, pero sí como que hay cosas que se repiten en la humanidad, hay cosas que se repiten en el movimiento del planeta, sí, hay ritmos que se repiten, regularidades que hay, sí, así como veían que la luna se movía cada 29 días alrededor de la Tierra, hay regularidades que pasan, y así como la luna en su movimiento afectaba a las mareas, afectaba a nosotros, pues otros grandes movimientos pueden afectar, sí, la temperatura, la conciencia, el modo de entender las cosas, el modo de comportarse de los animales de muchas maneras. Este es el otro que me llama la atención. Este es el otro que se me llama la atención. Este se llama Gunung Padang. Sí, me parece, este monumento, esta construcción, vemos aquí precisamente, que se encuentran un montón de losas apiladas, ¿sí? Grandes losas apiladas. Esto obviamente no es algo natural. ¿Sí? No es algo natural. Entonces, a partir de esto, encuentran algunas medio construidas, formas como si hubiera una construcción aquí, como si hubiera sido destruida, como ladrillos destruidos. Y dentro de la pirámide, que es la que tenemos aquí, donde están estas piedras, varias piedras así regadas, tenemos que a partir de resonancias, ¿sí? De resonancia magnética, se ha explorado y no, aunque no se ha abierto como tal, de que hay túneles debajo de esta pirámide natural. Todo esto está en el documental que les estuve compartiendo. Entonces esta pirámide queda en Indonesia y tiene una datación, es algo discutido, por eso lo pongo acá, pero es una datación, nos dice Hancock en este documental del Apocalipsis del pasado, de hace más o menos unos 20.000 años antes de Cristo. 20.000 años antes de Cristo, es decir, una sociedad prediluviana, prediluviana. El diluvio universal ocurrió hace más o menos 13.000 años. Aquí podemos ver esta datación con 20.000 años de antigüedad. Sé que esto es discutido, es cuestión también de ir mirando otras grandes construcciones que se han encontrado en el agua, debajo del mar, etcétera. Otra que me llamó muchísimo la atención fue esta que también se encuentra en la serie que les digo, también estuve llegando por mi parte con este tema, donde se encontraron no solamente no, o sea, no se encontraron, o sea, esto fue en la selva del Amazonas. Y a partir de la devastación que obviamente hace la raza, que lo que les estoy diciendo, somos seres autodestructivos, empezamos a talar la selva de modo terrible. La selva del Amazonas es el pulmón del mundo, ¿sí? Lo empezamos a destruir, ¿sí? Y para poner vacas y para poder criar ganado, bueno, acciones humanas, pero resulta que debajo de la selva, que supone que es selva virgen, que no hay nada allá, se empezaron a encontrar estos símbolos, que claramente no es natural. Miren ustedes por lo menos cómo puede pasar sí, un carro pasa por acá, ¿sí? O sea, miren el tamaño de estos símbolos, esto no es natural, no podemos decir que estos son naturales, son marcas y guías. Esto, aunque no tenemos una datación de esto, es imposible que hayamos considerado que la construcción es en plena selva virgen. ¿Hace cuánto puede estar esto allí? Podemos realmente hablar de razas muy antiguas, de razas humanas muy organizadas para poder entender matemática, tener un comportamiento lógico-matemático muy fuerte. Otra vez al ejemplo, o sea, lo que tenemos nosotros de registro es que nuestro cerebro, ¿sí? Del Homo sapiens sapiens, lo tenemos más o menos hace casi 190.000 años. 190.000 años antes de Cristo. El diluvio universal del que les estoy hablando, la última época del deshielo, fue hace 13.000. 13.000, eso no es nada en comparación de los 190.000 años. ¿Qué pasó con la humana en todo ese tiempo?
Hay muchas preguntas, y son preguntas que a la larga también nos compran nosotros como magos, como brujos, para realmente empezar a integrar como, también como humanos, ¿no? To- Como personas con sensibilidad, ¿sí? Acerca de cuál es nuestro devenir y cuál es el sentido de nuestra raza también aquí, porque es precisamente eso, la modernidad nos dice no hay sentido, simplemente usted está ahí, disfrute. Eso es algo también muy triste, si nos ponemos a pensarlo, como la vida no tiene sentido, entonces disfrute. ¿Y eso qué nos lanza? No, pues el ser humano súper iluminado que es, entonces maneja su goce de la manera más madura del mundo. No, termina siendo desado por el goce, prostituido por los medios de comunicación, ¿sí? Cayendo en narcisismos masturbativos de la personalidad a partir de las virtualidades en las que vivimos, hace scroll todo el tiempo, ¿sí? Teniendo relaciones de papel o relaciones tóxicas, porque como la vida no tiene sentido, entonces dedíquese a gozar lo que pueda antes de que sea. Es como la premisa que nos vende la modernidad, sin decirlo claramente y haciendo una traducción de lo que nos quiere vender. Pues como su vida no tiene ninguna raíz, nada, entonces dedíquese a poder gozar lo que más pueda en este ratico, a ser muy pulido, a consumir, a llenar sí, un vacío. Pero eso que genera un montón de enfermedades psicopáticas muy fuertes. Hemos hablado de depresión, angustia, etc. Un suicidio, un montón de cosas de este tipo. Entonces es aquí donde el reconectarnos nuevamente con este pasado y decir, sí, su vida sí tiene sentido, usted ocupa un puesto importante en este momento, la evolución de la humanidad, ¿sí? Como un colectivo, ¿sí? Como Adán, como una raza de seres humanos que han pasado por unas edades y que obviamente se están preparando hacia unas transmutaciones hacia nuevas edades, pues van a implicar precisamente hechos importantes de su propia construcción y eso va a hacer que usted no tenga ese sentido y que la vida empiece a tener más valor, que la vida sea merecidamente vivida. Como decía Nietzsche en el mito del eterno retorno, que si usted va a morir, ¿sí? Sepa que si tiene que volver a vivir esta vida, dice, bueno, la vuelvo a vivir, valió la pena. Vive tu vida como si tuvieras que vivirla eternamente, ¿sí? O sea, que tuvieras que repetirla otra vez. Si no importa si te va bien o te va mal, no importa la felicidad, eso es otro monstruo, esa es la zanahoria que le han puesto al ser humano para que se duerma. O sea, no importa la felicidad no es algo que se tiene que llegar, tiene que estar cómodo, tiene que vivir con vitalidad, ¿no? Como hay una canción de Talgo que no piantado, ¿no? Pues estar enamorado de la vida, eso es lo que nos ha faltado, ha perdido la falta de sentido, que como no hay sentido en la vida y solo me da el goce, entonces obviamente mi enamoramiento de la realidad cae. Toda sensibilidad, ¿no? Pierde uno sensibilidad y es estar atado, estar loco, enamorado de la vida, lo que hace que retome sentido y eso se hace por el inconsciente, que a la larga cuando se desfasa, pues obviamente lleva también a la locura, pero es a partir de esto a lo que nosotros nos dirigimos. Miren estos grandes símbolos alrededor de la selva, esto ya nos habla de culturas anteriores al diluvio. Con respecto a por qué digo que en el diluvio las tradiciones espirituales pudieron ser marcadamente femeninas, ¿sí? Marcadamente femeninas. Esto lo hablo desde el punto, hablo de la Biblia y sobre todo de un tema interesante que es el misterio de Lulúa y Aguan, que son las hijas de Adán y de Eva. Esto se encuentra a partir de mitos apócrifos, apócrifos del siglo segundo, siglo sexto después de Cristo, siglo primero, siglo cuarto después de Cristo. Aquí nosotros vemos también que el mito también de donde viene la ciencia a la larga, ¿sí? El pensamiento protestante, el pensamiento protestante religioso cristiano, es el que hoy en día los gringos son protestantes, por eso defienden también varios intereses religiosos de otros países, ¿sí? Porque son protestantes, cristianos protestantes, que nos plantean precisamente la invisibilidad de todo el aspecto femenino. Quisieron borrar de la historia el componente femenino. Hemos visto que el Génesis de la Biblia católica está cortado a pedazos, no es un original. Hay muchas variaciones del mito del Génesis. Una de esas está en Lilith, que fue, como que decía, invisibilizada y puesta como un demonio, ¿sí? Que pudo haber sido una diosa de la fertilidad de otras tradiciones. Lo mismo pasa con estos personajes, esta Lulúa, donde nosotros vemos que en estos rollos, precisamente del Mar Muerto, se encuentra la idea de estas hijas gemelas de Adán y Eva también, que nacen
que nacen como compañeras de Caín y de Abel, ¿no? Esto hace parte de un libro que se encuentra o que se conoce como el libro del conflicto de Adán y Eva con Satanás, que es más o menos del siglo V, siglo VI después de Cristo, donde se habla que Caín toma a su hermana Lugua por mujer y con ella crea un linaje diferente a él, ¿no? Y después obviamente van a Seth y Seth se casará con Agua, al igual que o, sí, otros mitos alrededor también de Calmaná estas diosas. Pero ¿qué vemos con esto? O sea, Lulúa como tal, la perla, ¿sí? La perla, también se ve en varios textos que no canónicos, como que esta fuerza espiritual femenina fue invisibilizada terriblemente de la historia a lo largo del tiempo. La quisieron borrar, ¿sí? Parte de la idea monotemática que tiene León del Padre, que las monotemáticas solamente están en la verdad y la verdad es esta. Principio lógico-matemático de Aristóteles, ¿no? Una cosa es una cosa y por eso no es otra. Eso es precisamente pensamiento patriarcal, sin necesidad de darle culto al sol. Lo que siendo Aristóteles es parte de León del Padre. Una cosa es una cosa y por eso no es otra. Por eso una cosa, la Biblia es patriarcal, es Dios, y la mujer no es, es excluida o es demonizada. Sí, es demonizada. Y es ahí donde León del Padre tiene una influencia muy fuerte. Es que hacemos por lo menos los textos antiguos de Hermes y Megistro. Hermes tres veces grande. Muchos de los papiros de los egipcios vemos también a Hermes combinado en su nombre con Hécate, que también tiene tres rostros. Hermes Trimegistro, Hécate de tres rostros. Vemos que también pudo haber sido que todo este conocimiento de una fuerza, que es macho y hembra al mismo tiempo, se haya excluido en el ego del padre para determinar solamente que los hombres que determinaron. Esto, hay como una especie de incentivo a incivilizar todo lo que tiene que ver con lo femenino y con ese misterio que o que tienen las mujeres. A partir de esto nosotros podemos ver que el diluvio universal como tal, el deshielo, se puede entender como una gran época de la humanidad, pero también se puede entender como un aspecto iniciático. El diluvio fue una pérdida de conciencia con respecto a la tierra. Todo se devastó, pudo existir muchas civilizaciones anteriores que tuvieron un avance posible técnico muy elevado y todo eso se destruyó, una renovación de la tierra. Y a partir de este vestigio hubo una semilla que se salvó, un arca que se salvó, ¿sí? Una semilla, una montaña, un pez, una cueva, una serpiente, una barca, ¿sí? Algo que llevó la luz para que la humanidad sobreviviera y sobre este gran cataclismo. O sea, estos mitos no son nuevos, estos mitos ya vienen en nuestro inconsciente colectivo. Es a partir de un arca, de algo que transmite ese código nuevo a la humanidad. Y esto es lo que vemos. Y ese código tenía que ver con toda la espiritualidad de la mujer. Tendrían que, o sea, habría que replantearse la idea de cómo todos estos arquetipos femeninos fueron invisibilizados como el diluvio universal. Estamos hablando el Drunger de Junger Dryas, estamos hablando que fue hace 13.000 años, 13.000. El león de la madre fue hace más o menos 8.000, ¿sí? Años. El león del padre fue hace más o menos 6.000, 4.000. El león de Cristo pues fue hace 2.000 años. Y el león de ahora, Pisces, está terminando Pisces, entrando en Acuario. ¿Qué es lo que nos puede dar todo esto? ¿Y hacia dónde vamos? Vemos culturas mucho más antiguas, obviamente, culturas mucho más arcaicas de la humanidad. Estamos hablando de 13.000 años con el Dungar Dryas. Vemos que antiguamente los mitos venían de mucho más atrás. Aquí tenemos ejemplo precisamente de esta escultura muy conocida como la Venus, ¿no? La Venus de Wimbledon. Aquí vemos que está datada en 26.000 años antes de Cristo. Tenemos que hace 13.000 fue el diluvio universal. Y hablamos que hace 25.000, casi el doble de tiempo atrás, se encontraron estas estatuas de culto femenino. Por eso hablo que los cultos, que la hipótesis que estábamos planteando, y es que los cultos antiguos del Paleolítico eran cultos femeninos, eran cultos a una diosa, pero no la diosa lunar, que es la diosa que está en este Neolítico, que es la diosa lunar.
que los Wiccas adoran desde muchos nombres, sino una diosa y otras cualidades que venían del Paleolítico, que era la diosa dragón, la diosa tifón. Vuelvo otra vez al punto de Tiamat, de Zipatli, de este gran elemento dracónico, serpentino, reptiliano, que era el culto de estas antiguas épocas. ¿Listo? Entonces, a partir de esto, está precisamente esta Venus, también la otra que tiene una nación de 35.000 años antes de Cristo. Esto es supremamente antiguo. Es aquí donde podemos ver que realmente la diosa como tal ocupaba un papel fundamental. Mircea Eliade nos habla muchísimo de esto al ver cómo hay una relación fuerte entre la mujer y la serpiente. La mujer y la serpiente. ¿Por qué hablamos también de la mujer y la serpiente? Dentro de Telema nosotros hablamos muchísimo de la diosa Nu, la diosa de las estrellas, el movimiento de las estrellas, pero también hablamos de la diosa Tifón y de que Nu es precisamente esa diosa Tifón antigua a la que ahora no eran cultos lunares, eran cultos estelares, de que nosotros veníamos de las estrellas, veníamos, parece que cataclismos, o sea, hemos sobrevivido por cataclismos en este universo, que ser que estamos en este juego. Es algo misterioso y es algo que precisamente nos disponemos también en nuestro trabajo personal, entender de manera íntima. Por manera externa es muy complicado, el universo es complejísimo, pero de manera interna, de coherencia interna, debemos otorgarnos una respuesta. ¿Listo? ¿Qué pasa acá? Es verdad que ya hablemos ya de este lado del diluvio, hablemos de este lado del diluvio. Hemos hablado precisamente del el paleolítico, que son los cultos que estamos y haciendo hipótesis de que sean cultos estelares, dracónicos, antiguos. Después el diluvio universal, ¿sí? El diluvio universal, he querido quitarle toda la idea de pecado del cristianismo, de que fue por el pecado, que porque se portaron mal, el mal uso de la técnica. Podemos quitarle un poquito ese sesgo que a veces es muy tonto de moral de pecados. Pero bueno, entonces, después del diluvio, al paleolítico, cultos estelares. El Younger Dryas, el diluvio, el deshielo. El neolítico, cultos patriarcales. ¿Sí? Y ya después de esto, ya los cultos patriarcales de las primeras civilizaciones. ¿Sí? Entonces podemos ya ver qué pasó desde el neolítico hacia adelante, que es donde está haciendo nosotros una revisión histórica para poder entender también cómo manejamos nuestra espiritualidad dentro de la Alianza Pagana de Colombia. Entonces, a partir de esto, vemos que hubo un movimiento muy importante alrededor de cómo pasaron los dioses del tiempo orgánico y cíclico de la vida a los tiempos lineales del dios, ¿sí? En el helénico, por lo menos, había una antigua diosa que se conocía como Potonia Teron, una diosa animales muy antigua que se fue fragmentando a la larga con que los griegos y los dioses antiguos tenían una mezcla de nombres, ¿no? Artemisa, Demeter, Perséfone, sí, una diosa que también tenía tres rostros y que siempre la acompañaban animales, la diosa de los animales, Podnia, una diosa griega muy importante. Pero entonces vemos aquí también como Artemisa, ¿sí? Vamos a hablar de los cultos de Eusis. Los cultos de Leusis antiguos eran los cultos o sea, los cultos de Demeter. Y aquí es donde empezamos a ver una transformación de los cultos antiguos de los cultos antiguos lunares a los cultos solares. Donde Temisa empieza a crear una regente de los bosques y de los partos. Otra de las formas de Potonierón fue reducida a la hermana del dios solar. ¿Sí? Demeter, precisamente que era la madre del trigo, perdió toda la soberanía cósmica que tenía y fue encerrada simplemente en el mito agrícola descenso de su hija. Demeter era el espíritu, la fuerza que presidía los misterios de Eleusis. Alfred Hoffman, hablando un poco, Alfred Hoffman, el que descubrió el LSD, ¿sí? El que sintetizó el LSD, después de su experiencia, un químico, ¿sí? Después de su experiencia, escribió un libro donde empieza a relacionar el LSD y los estados alterados de conciencia que se tienen con el LSD con los mitos de Leusis, porque el LSD viene del hongo del centeno, del trigo de la diosa Demeter. Entonces que es muy probable que en estos cuevas, en estos oráculos, en estos arcanos de Leusis, los griegos hubieran tenido una forma de cocción, ¿sí? Donde hubieran de cierta manera podido sintetizar del trigo del centeno, es decir, trigo del culto de Demeter,
el LSD para consumirlo y recibir visiones. Por lo tanto, Alfred Hoffman nos está narrando una historia de que todo este culto y las experiencias que se tienen en estados alterados con el LSD pueden estar dirigiéndose a estos cultos de Leusis y a estos cultos a Demeter, que era la diosa del trigo. Acá la tengo también. A la diosa del trigo, presente, a Demeter, que siempre se la ve con un ramillete de trigo. Y precisamente el LSD nace, sale pues del hongo de este trigo y de este leche sagrado. Entonces podemos ver cómo de este tema, ¿sí? de Meter termina volviéndose los mitos de los misterios de Leusis a mitos dionisiacos, también eran mitos de muerte y fertilidad, ¿sí? Pero entonces explicados desde la óptica masculina. Entonces aquí vemos cómo todo este proceso de secuencia donde la sexualidad sagrada estaba determinada por la sangre menstrual y los ciclos de la mujer. Los ciclos de la mujer miraban este movimiento de la reproducción y ahora ya se entendía desde el semen y desde el falo, desde la semilla del hombre, ¿sí? Y se entiende desde una óptica pues totalmente diferente. ¿Esto qué hizo? Pues que la naturaleza se desacralara. Si ustedes recuerdan precisamente en el cristianismo medio, la naturaleza algo demoníaco. La naturaleza era la creación del diablo, de Satán, ¿no? La cabra, precisamente, la cabra, que era el dios Sol, Cernunnos, fue considerado, o Baphomet, de cierta manera esotérica, lo plantea el hijo medio, el dios Pan, nos empieza a lanzar hacia la idea de que fue satanizado la naturaleza percibible. Este tema también es raro, pero uno epistemológicamente de Lehan Park y dice, este mundo es una ilusión, es una cárcel desde mi orgo, quiero escaparlo porque esto no sirve para nada, o algo así, pues una trampa o algo así. Es precisamente parte de los cátaros y de lo que hablaban también cristianos y gnósticos, obviamente, que no por eso tienen que ser los más antiguos ni tener una verdad. Y hay gnósticos también con un aspecto muy positivo, de que pues para qué me voy a poner a dedicarme a explorar la naturaleza, para qué me voy a poner sí, porque la naturaleza es satánica. Si uno ve por lo menos los grupos espirituales que son algo radicales, medio nazis, hablan del tema de que la naturaleza, o sea, el fenómeno que observamos es la cárcel del demiurgo y esta cárcel del demiurgo es satánica. Eso es exactamente lo que decían los católicos y los cristianos, ¿no? La naturaleza es satánica. Miren por lo menos la película de la bruja, ¿no? Cuando llegan los primeros protestantes a Estados Unidos, la naturaleza era donde habitaban las brujas y el diablo. ¿Sí? Entonces vemos el mismo esto tanto en cristianos como en satánicos, y ahí es donde entender lo fino puede hilar la forma de entender lo que decía también Heráclito de Éfeso, ¿no? El logos, el entrenamiento del logos y de la palabra me permite a mí también tener sensatez para poder entender estos niveles de discurso que a veces se creen en certezas de verdad y me condicionan, ¿sí? Me condicionan mi vida. O sea, hay que tener mucho espíritu con este tema. Como decía, eso empieza a tener un norte de esta manera. O sea, este ciclo que empezaba a determinarse en el año no cósmico, sino en el año humano, los 365 días, hablaban desde la perspectiva de la diosa que descendía al inframundo, se casaba y volvía a emerger, ¿no? La historia de Demeter y de Perséfone. Después de esto fue replicada ya desde el mito de Apolo, desde el mito de Dionisio, y tomó una perspectiva totalmente diferente, tomó una perspectiva disímil y fue reemplazada. Y esto fue lo que pasó en el León del Padre. No quiero decir que haya un elemento positivo o un elemento negativo en esto, simplemente las cosas se dan como de ver. Esto también es una invitación pues a las mujeres a que tomen también responsabilidad de la fuerza que se está renovando en ustedes, pero que esa fuerza no puede ser una fuerza revanchista. El revanchismo realmente implica otro extremismo que va a llevar, como lo decía Heráclito, otra vez a lanzar el giro hacia el otro lado. Y la idea es poder llegar en este león de Acuario a un equilibrio sano, el león donde podamos realmente evolucionar, ¿sí? De una manera sensata, de una manera productiva. Siempre el ser humano está luchando contra la extinción. Entonces hace parte de esto. Entonces, precisamente la invitación es esto, se están renovando muchas cosas. Hoy en día se habla mucho de construir, ¿no? De la tesis del filósofo por Derrida, la de construcción. De construyamos todo, de construyamos el león del Padre, pero hay cosas importantes en el león del Padre.
que no podemos olvidar. Y al no reconocerlas hace que nuestro discurso, ¿sí? Estemos integrando, aunque estemos adorando el paganismo y las cosas, estemos integrando los mismos discursos morales, diría Nietzsche, los mismos discursos morales que nosotros metemos en el cristianismo, pero ahora los estamos vistiendo de paganismo, pero es el mismo Dios muerto ahí, moral, todavía cabalgando en nosotros. Hay que tener valentía para acercarnos también a lo que realmente representa el culto antiguo sin miramientos morales. Bien, ya vamos casi a dar por terminado estas clases, esta primera clase. Espero que el tema haya sido tan apasionante para ustedes como lo es para mí. Es una investigación que todavía continúa a nivel práctico, a nivel de comunicación con entidades. En el punto que les voy a narrar va a ser el punto alrededor de otro momento interesante en esta precesión de equinoccios, que es lo que vamos a conocer como la estrella polar. Cuando estamos hablando nosotros en la Tierra, ¿sí? Estamos hablando nosotros en la Tierra que eh, esta parte que está acá, el ecuador, ¿sí? Cuando es el equinoccio está alineado con el Sol, ¿sí? Con esa panorámica del Sol que nace en una constelación, también esto va a cambiar el eje central de la Tierra, el eje central, y este eje está apuntando a la estrella polar, ¿sí? Es decir, Es decir, que el ser humano observa el movimiento de los astros. Dice, todas estas estrellas se están moviendo, pero hay una que no se mueve. Hay un punto que no se mueve. Y eso le va a llamar al ser humano, el antiguo, lo va a llamar el trono. El trono, sí, es el lugar, es la estrella que es trono, y alrededor de ella todas las demás se están moviendo. Es parte de la observación de las regularidades. Y es algo fascinante para los antiguos. Entonces la estrella polar, ¿sí? Representa el trono sobre el cual todo el resto del cosmos gira, ¿sí? O sea, desde la Tierra, ¿sí? Desde la observación de la Tierra, esto es lo que pasa. La precesión de equinoccios, ¿qué pasa? Que este eje que estamos viendo acá, este eje, este eje, se va a mover en esta dirección. Esto significa que esta estrella, este trono, que es la estrella polar, ¿sí? No va a estar siempre en el mismo lugar, sino que también va a tener un movimiento. Cuando estamos hablando de culturas muy antiguas, hablamos como antes del diluvio, es decir, 13.000, 14.000 años antes de Cristo, se decía que estaba esta estrella apuntando a Alfa Draconis. Esta Alfa Draconis precisamente era el trono de la diosa, y el trono de la diosa Dracón, la diosa estelar. Esta diosa estelar precisamente era el único punto que no se movía en el cielo. Entonces, si veíamos que la realidad se interpretaba a partir del movimiento de las estrellas y había una que no se movía todo el tiempo, esa realmente ocupaba siempre su mismo puesto, es la estrella la que va a dirigir. También en las mareas, cuando los navegantes salen, se guían por la estrella polar, que es la única que no se mueve. Entonces, precisamente eso es importante entender eso, o sea, es algo técnico también. Entonces, la estrella que estaba en el centro era la estrella Alfa Draconis, la estrella que no se movía en el cielo. Esta era la estrella que no se movía en el cielo. Con el paso y la precesión de los equinoccios, esta se ha movido hasta la que tenemos ahora, que es la cola del perro para los griegos, ¿no? La cola del perro o la osa menor que es la estrella polar. Esta estrella polar también tarda 25.800, aproximadamente 25.920, etcétera, aproximaciones en darle la vuelta, es decir, en girar en todo el zodiaco. Entonces hay un pequeño, o sea, hay un zodiaco precisamente aquí en el Ecuador, donde el Sol va a pasar por todas las 12 constelaciones, y hay un movimiento también aquí interesante en la precesión de equinoccios, ¿sí? Este movimiento acá, que va a representar una especie de pequeño zodiaco, ¿sí? Pequeño zodiaco del cual solamente vamos a hablar hoy, de Alfa Draconis y de la estrella polar. ¿Sí? Estas dos estrellas van a determinar ese punto central. ¿Qué nos dice el Corpus Hermeticum de Hermes Trismegisto? Leo aquí. Hermes enseña a Tat: el alma asciende por el eje del norte, donde está la pura de los inmortales. Allí el uno permanece inmóvil y todo lo que se mueve lo hace en torno a él. Corpus Hermeticum 13:12. ¿Qué nos dice esto? Nos está diciendo aquí Hermes Trismegisto que el alma asciende por el eje del norte. ¿Cuál es el eje del norte? El eje del norte, pues obviamente,
esta estrella polar. Vemos nosotros a los egipcios constantemente, ¿sí? Hipótesis hablando de que las pirámides tienen pequeños canales que conducen a estrellas. Un mago, un sacerdote muy experimentado, ¿sí? Muy fuerte, va a proyectar su campo astral, ¿sí? Su desdoblamiento astral, su peuma, a una estrella lejana, sabiendo y entendiendo que la pirámide no es solo una piedra ahí, sino que es una acumulación de bioenergía. Hay experimentos donde ponemos nosotros una cuchilla en una pirámide de cobre o una fruta en una pirámide de cobre y vemos cómo se demora o cambia su tiempo de descomposición. O sea, la pirámide, la construcción de la pirámide genera un campo vibracional. Y si ese campo vibracional es así de gigante y está ampliado para que un buen sacerdote con muy buen talento pueda proyectar su campo astral, es decir, su mente pueda proyectarla hacia alguna constelación, pues imagínense lo que les estoy planteando. Qué cosa tan misteriosa plantean los egipcios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice nuevamente? ¿Qué es lo que nos dice nuevamente? ¿Qué es lo que nos dice Hermes? El alma asciende por el eje del norte hacia donde está la puerta de los inmortales. Esto nos está hablando también de que una de las formas en las que se comunicaba Hermes con estas entidades Atlántida, estas entidades de estos planos que algunas veces se les ha considerado las Pleiades y bueno, etcétera. Se puede comunicar uno ¿qué? Se puede comunicar uno al enfocar su guía y su mente. Si el alma asciende por el eje del norte cuando está la puerta, donde está la puerta a los inmortales. Allí uno permanece inmóvil, es decir, esa estrella polar o la estrella Draconis antiguamente, y todo lo que se mueve lo hace en torno a él. ¿Ven a lo que me estoy refiriendo el conocimiento esotérico? El conocimiento esotérico nos está mostrando aquí una amplitud inmensa, una amplitud de trabajo profundo alrededor de lo que es esto. Esta es nuestra primera masterclass acerca de los cultos prediluvianos. Hace parte también del trabajo de Telema, del trabajo de indagación de Telema. Es sobre todo una tesis que planteo para la integración de los cultos alrededor de la Alianza Pagana de Colombia, donde nos podamos integrar, ¿sí? No a partir de los cultos que si usted rinde cultos a los egipcios, a los romanos, a los sumerios, a, a los nórdicos, etcétera, sino que nos podamos entender en las celebraciones a partir de los movimientos del cielo. Por eso nosotros hacemos dos de nuestras festividades. La primera, cuando el sol está en la constelación de Tauro, es decir, el 1 de mayo, hacemos nuestro evento en la Alianza Pagana de Beltán. Y al final, cuando nos vemos el que tenemos ahora en unas semanas, que es el de Sowen, donde vamos a estar nosotros teniendo nuestra apertura del Sol en la constelación de Escorpión. Entonces es a partir de esto que nos estamos planteando una integración en los sentidos religiosos. Estamos pensándonos aquí en Latinoamérica para poder generar espacios donde el conocimiento también pueda ser expandido y divulgado sin ningún sesgo, sin ningún eh, temor también, generar espacios seguros donde nos podamos integrar. Entonces los invito a la siguiente clase, que estén ustedes pendientes de nuestras actividades. Finalmente dejo algo de los tres proyectos que yo estoy, en los cuales estoy trabajando. Gnosis de Telema es el proyecto donde yo trabajo en mi desarrollo y investigación alrededor de Telema, que es la corriente base que he trabajado todo el tiempo. La Alianza Pagana, que es el que está patrocinando en este momento este ciclo de conferencias gratuitas donde vamos a estar apoyando precisamente la divulgación, también pues haciendo publicidad de nuestros talleres, nuestras actividades, todos los cursos, las diferentes retiros que nosotros estamos haciendo y Mística Ritual, que es el proyecto que yo estoy manejando ya con mi esposa. Este proyecto es un proyecto de psicología astral, donde estamos utilizando el mito, el símbolo como exploraciones del inconsciente para poder también sanar ese hecho de vida, lo que les estaba hablando de Carl Jung, de Michael Eliade, y de cómo el estado alterado de conciencia, los estados alterados de conciencia y el lenguaje de los mitos, que es el lenguaje que utilizan los estados alterados de conciencia, ¿sí? Pueden tener un elemento sanador, un elemento terapéutico dentro de cada persona. Entonces, cualquiera puede estar comunicarse con nosotros en la vida de estos proyectos. Estamos pendientes de nuestro trabajo, que estén pendientes de lo que estamos desarrollando, de las diferentes actividades.
y que a partir de esto podamos crear espacios seguros para la divulgación del conocimiento espiritual. Amor es la ley, amor bajo la voluntad. Les agradezco muchísimo haber llegado hasta este punto. Sé que fue una masterclass larguísima, pero espero que haya sido entretenida y que le hayan podido sacar jugo a las investigaciones personales que ustedes tengan.